Básicamente he liqueado mi contraseña sin querer, pero bueno. Cuando resuba esto, estoy esperando a que se descargue. Cuando resuba esto, quito eso y ya está. Y ahora vemos videitos y cosas. Tengo que descargar el directo. Chaval. Tararán, tan, tararán, tan. Tararán, tararán. Entonces... Dross. No da igual, lo que tú quieras, pero Dross está bien. Dross. ¿A ti qué te apetece? Da igual. El te dormido de Gilberto. Si lo hemos visto antes, ¿no? Yo no lo he visto entero, pero... El extraño. Da un momento a ver si está tranquilo. ¿Y una fucking vez? Pues menos mal que no había nadie. Directo. Pues si no me toca cambiar la contraseña. Chaval. ¿Qué? Coño. Gilipollas. 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 Yeah. Hermano, tienes una desesperada. Cada vez que me miras el puto oído hace lo mismo siempre, o sea... Esto ha sido de coña, hermano, me he hecho a propósito. Pero tienes un poco, de hecho. Como todo el mundo en la madera, tío. No debe existir nada más escalofriante que el hecho de descubrir que algo o alguien que no fue invitado por nosotros y que lo último que pretende es ser amigable nos está haciendo compañía. El grupo de amigos de Pacheco. Una presencia extraña que utiliza las sombras de las habitaciones como aliadas y que está más cerca de lo que imaginamos. Allí, oculta en la oscuridad, observándonos todo el tiempo aunque no podamos verla. Si esto es una historia... Hace unos años, en Uruguay, un artista plástico descubrió que no estaba solo. Fue durante una fría noche de invierno, mientras se encontraba pintando, que unos ruidos extraños y unas sombras le revelaron que estaba muy cerca de un extraño... La gente pasa más... El en vivo... Más sombríos y misteriosos de 2021. ¿Tres vídeos? ¿Tres vídeos? El en vivo más misterioso de internet. ¿Tres vídeos? Sí, el en vivo más misterioso de internet. Bueno, vale, pues mírate... ¿Qué? Es lo mismo, vale. No, vete primero al que tú quieres ver. ¿Qué haces? Bueno, tampoco. Ninguno con explicación. ¿Qué coño te has creído? ¿Por qué parece que Van a estoy dar pintando? mucho en qué pensar, pero sobre ¡Coño! ninguno con explicación. Estoy gritando. Pensar a lo largo del día, pero sobre todo esta noche, Tanto, yo no diría, antes tanto. de ir a dormir. Gilberto. Si tienes tu propia teoría sobre qué podría estar pasando en cualquiera de ellos, siéntete en libertad de compartirlo en la caja de comentarios. Comentarios, ¿ok? Y si no, bueno, en estas épocas ¿Cómo debe ser es fácil aceptar que en el subir mundo vídeos que pasan tienen cosas 3 que millones no y pico de podemos visualizaciones? explicar. ¡Mua! Tú sabrás cómo eso te hace sentir en el fondo. No, gracias. No, porque luego esto está a distancia de mi boca, ¿sabes? Como mi polla. Son tres vídeos, tres vídeos misteriosos. Y sombríos. El dueño de este canal, cuyo link te voy a dejar abajo,
no solo para que eches un vistazo a su trabajo, sino para que revises a detalle el metraje en cuestión. Es un explorador urbano What a fucking sazonado. asshole. Explorador Es un que un día se explorador topó urbano con que lo hace dinero con desconocido. gafas gamer. De pronto se vio cara a cara He ante dicho aquel blanco momento tres que veces en todos el nos video imaginamos anterior. 1.000.000 de veces, pero que ni toda la fuerza de la imaginación llega tan siquiera a acercarse a la ansiedad y sorpresa que genera cuando finalmente un día algo digno de una película de horror te ocurre. En el caso particular de Rusia. este hombre, un Rusia. encuentro extraño en el bosque. Metraje real. ¿Se no te ha quedado claro? No vaya a ser. Un trozo de mentiría. Wow, the way I'm filming, I just heard something. Okay guys, hold on 1 second. Oh shit. ¿Pero por qué? Ah, bueno. Luego se veía verlos en la cama. ¿Qué? ¿Eso de dinero? There's something. Eso de... Whoa guys, right there guys. A ver, What the fuck? es una persona. And it moved. It moved. Bastante persona. Should I approach it? Me acerco porque. Holy shit. I knew it. Guys, I knew this because I had this gut feeling, man, that I was being watched when I come out earlier. And this is a hot spot right here, guys. Es una Right there, persona. guys. O sea, no sé qué tiene misterioso esto. También te digo What una the cosa. fuck? O sea, si tú estás en un bosque... No, a mí en casa, casa, a mí en cosas de este palo me Alright, me va a dar muchísimo más miedo que sea una persona que un monstruo o que un oso. Una persona... Porque una persona es capaz de hacer todo lo que un He's monstruo no es watching capaz de me. hacer por el simple hecho de no existir. What, guys? Oh my god. I knew you was out here, buddy. Mal rollo, tío, que se vaya asomando. Ya. Shit, guys. Pero... I gotta get higher ground. Hold on. Hostia. I gotta get higher ground. I'm not gonna be out and open to this thing. Holy shit, and of course I dropped my gun. How stupid. Alright, bro. Stupid. This is really getting crazy, guys. It's crazy, I have got to get higher ground on this. I can't stand out there like that. I have not got my... Where'd you go? I could see his arm. I hope it caught it on video. His head. Ahora parece en plan vivo. Es que es eso, o sea, tú imagínate que la carga hacia ti. O sea, va corriendo hacia ti, ¿tú qué haces? ¿Le disparas? Apunto con el arma y disparo, Sí, personalmente. sí, Si yo soy sí. él, sí, si no tengo arma me voy corriendo. Right there behind that tree. ¿Cuál? Behind the tree. And I noticed earlier it was peeking around the other side also. It drew my attention. That's why I started recording. Si todavía el vídeo sigue es que va a pasar alguna cosilla. ¿Qué? Me puedes marear por eso. Sí. Sí. No vas a repitar. Gracias. Pero si no he dicho nada. ¿Qué he dicho? Puto blanquito de mierda. Y justo... El hombre que estás viendo coleccionó cargos en la política. Obama. Llegó a ser diputado, primer vicepresidente de la Asamblea, gobernador de un estado, vicepresidente de su país, ministro del Poder Popular, etc. Su último puestito en el poder fue el de ministro de Educación. El señor Aristóbulo Istúriz no fue un experto en ninguno de esos importantes oficios que llegó a desempeñar. Ni siquiera fue la persona idónea para ninguno de ellos. Pero, para el gobierno de Venezuela,
Aristóbulo tenía los Este dos dotes es más Alex, el de importantes. Londía. Era profundamente Me acabas de seguir. corrupto ¿Tú crees y que es Alex, el de leal Londía? como un perro. Este hombre comenzó su vida laboral como maestro de escuela, maestro a quien muchos años en la política volvieron misteriosamente millonario. El ministro Aristóbulo Isturi, colega del colegio de profesores, defendía los derechos nuestros. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Porque es el único docente millonario. En cambio nosotros estamos luchando, jubilados, activos. El 27 de abril del año 2021, Aristóbulo Istúriz, un tipo quien fue sancionado internacionalmente por comportamientos que socavaron la democracia, fallece para desgracia de sus compinches y la absoluta indiferencia de los venezolanos. Sin embargo, algo curioso ocurre durante su sepelio. Supe. Se me hubiera tabujado. Teniendo en cuenta las se abre. costumbres del pueblo donde Se el cae la señor bandera o algo, Istúriz nació, se celebró una danza en su memoria. A lo mejor se rompe las tías todo. Las tías no están locas. ¿Notaste algo extraño en el video? No, de los polos, por favor. No los pisos, podemos coger. Más precisamente, algo que pasó caminando detrás Sí, de eso los sí, pero yo guardias. pensaba que Pero era... era una persona normal y corriente, ¿no? Pues, Que aparece justo en plan... ¿Qué quiero decir? Cuando vuelve a apuntar, aparece de repente. Se supone, pero vamos. no creo que sea eso. Es una persona con mascarilla y todo. O sea, esto es una ¿De persona... dónde salió esta persona? Del muro de atrás, Dross, por favor. Testigos presenciales afirman que el paso tras el féretro, Que lleva mascarilla como y es todo. lógico, estaba prohibido. Esta persona, Debe ser el además, de los cojones. no pudo ser reconocida por los testigos presenciales al mostrársele este material. Porque bueno, No era un invitado, tampoco un artista La contratado. ¿Quién entonces? bien. Ni los guardias, ni nadie más Oye, pensaba que parecen si no, el percatarse de ataúd o su algo. presencia. Una persona detrás. El aspecto del individuo levantó mucho revuelo en Venezuela. Se parece a alguien en plan famoso. Michael Jackson. Se parece a Michael J. Barbie. Justin Bieber. Y se suma a la larga lista de misterios relacionados en torno a la muerte de políticos. Trata de un Drake. espacio íntimo que ella comparte con amigas cercanas y familiares. Esto no. Fíjate que cuando comenzó a venir la gente a curiosear, ella por pena no quiso mostrar su rostro actual. Quizás sea más fácil relatar los sucesos extraños en torno a la vida de esta madre de familia a partir de una violenta tormenta de granizo. Qué mal rollo las tormentas de verdad, no las que tenemos en España. Las tormentas de verdad dan muchísimo puto miedo. Se A ver, destroza todo lo Si te vas a Galicia, igual te cagas en la puta. Y que en España pasan cosas también. No, sí. Pero te he entendido. Se va a ver a una personita en plan. Cucú. No. Esa noche, Yo creo que no. explica, sintió la presencia de su difunto padre en casa. This is the picture I told you guys that Es que was taken eso in como my pasa, o house, sea, tú and it como looks like te levantas my un día y dad is at dices, the noto la door. presencia de mi difunto padre. Joder. Se le ve ahí en 2 miniframes. ¿Qué Ahí opinión en plan, tienes? en Da el mal pelillo. rollo, o sea, eso no es ¿Ves un algo error de ahí cámara, da tras mal la rollo. puerta? Porque hay algo. Quizá Marlene tiene la Justo se mente hace en una otro foto lado donde y hay eso una le puerta juega abierta, malas venga. pasadas. No me toque la polla. Y si subimos el brillo y el contraste, vemos unas rayitas. Esto de aquí, van a decir, esto de aquí. Claro, como no es la luz que Quizá hay, otra literal. evidencia te convenza mejor. ¿Dónde de lo están que las ella similitudes? afirma estar viendo.
Pero antes de mostrártela, mira esto que subió días después para tratar de probar que lo que grabó no eran ninguno de sus 2 hijos. Por favor, mira muy bien, hazlo, porque encontrarás en muy breve tiempo que a favor de ella, estos videos son un argumento muy bueno. Stand in the shower real quick so I can show people something, please. No. Shut the door. A ver, es una ducha, por favor. Relax. ¿Qué? Get in there, baby. This is literally what you guys want. Like, ¿Por qué lloras, puto niño de mierda? No, pero espérate, que hay que ver. that So- was not my babies in the shower. También deberías ver esto porque 2 días después de lo ocurrido, Marlene confesó algo muy Momento importante ducha. gracias a la mirada atenta de toda esa gente que vino a ver sus videos. Personas, analizando su caso, prestaron atención a las fotografías familiares que aparecen de fondo en sus videos y ella lo explicó todo. Yes. Back in 2013, I was 25 weeks pregnant. He was a stillborn. Te preguntarás por qué te estoy preparando con esto. Todo empieza una noche, tarde, en que Marlene fue al baño y mientras jugaba con su celular sentada en el inodoro, sintió algo que la obligó a levantar la mirada. What the hell is this? I only have one baby at my house today. The rest of them are with friends. What? You can clearly hear my baby in the living room crying. I was on the toilet when I felt like something was watching me. I've been on edge ever since I took a picture and my dad was behind me by the door. So I decided to turn the camera on and record. This is not my dad. I don't know what it is. Abre la puerta. Hostia, que se mueve. ¿Pero que abre la puerta? Ah. Igualmente, yo no me lo creo hasta que no abra. Lo siento mucho. No quiero ser un hater. Pero de todas formas. Tiene la puerta ahí al lado para abrirla. ¿Y dónde? O sea, si es uno. Coño. Bueno, qué necesidad, Bueno, me ha qué necesidad, asustado, me hostia. salta el corazón, Sí, ¿qué? Sí. ¿Dónde está de pie? O sea, porque el suelo no queda. O sea, está más o menos Sí, así. sí, es ese mismo suelo, en plan. Está pensando lo que tendría que pisar una persona que está dentro. Ah, también te digo, yo veo esto. O sea, confiando en la mujer, yo no abro la puerta. Yo no la abro. Yo me llamo a quien sea y me salgo corriendo a la casa. No sé, tío. Sabiendo que no está ninguno de mis 2 hijos en casa, que esto es literalmente algo que estoy viendo de. Y ni puta idea de qué es. Yo no abro la puerta. Vamos. Es que ni me lo planteo. ¿Tú sí? ¿Lo dirías? A ver, yo es que soy más directo con estas cosas. Yo lo veo y digo, a ver, ¿qué? ¿Qué me va a hacer si no existe? Y no llega a abrirlo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar. No sé. Quizá eres de esas personas Este que es el de utilizan directo. YouTube para escuchar música. El hijo puta cuando con los soniditos, cuando tal. ¿Sabe cuándo? No, y le gusta ponerle una saturación ahí, Y quizá al hacerlo hayas descubierto canales que No sé hacen dónde se saca ese El de sonido, los violines. pero le queda muy El bien. de los violines. horas colocando música. No, a mí me gusta el que pone en el último que Los decía. conoces. Muy tenebroso. La gente generalmente acude a ellos para que, como en las películas, su vida tenga música de fondo la mayor parte del día. Pop tú. Pero esto es solo una demostración diminuta en pos a la versatilidad de esta función. ¿No viste uno que este hombre ¿Qué también tan subió? lejos nos Hace mucho puede no, llevar? Bueno, Pues pero es que se hizo muy viral. hay Que era un chico que hizo un astronautas directo, que creo que se era han abierto español canales o en latinoamericano.
para que decía, transmitir en vivo estaba haciendo un directo y dice, desde la hizo estación una ouija de coñísima y espacial. empezó a moverse todo en su cuarto en directo. Se le fue la luz. No se fue son todo. creadores de contenido, sino científicos, quienes demostraron que con esta app la imaginación es el límite. Tiene que ser súper raro la experiencia de gravedad cero. Súper Pero raro. Yo pienso la para los órganos. imaginación Termino de dejarse. tiene su Para lado los órganos no es oscuro. malo. Es a largo plazo es muy Sí. malo para. Ha habido columna historias vertebral. macabras. En plan. Y escarbando al fondo Tus del pozo vértebras como que encontramos se- historias de transmisión. Es que me quiero enterar de lo que dice. En vez de. Tú. Qué pesados. No, ya habían tocado antes, Sí, pero. ¿Quién tiene que venir? Pero es otro distinto, no sé. Yo creo que no es para ti, Que. ¿Que tus vértebras qué? Tú cuando estás de normal, donde sea, tú al estar de pie, tus vértebras se comprimen. Se hacen así. Cuando estás en el espacio no hay nada de presión entre ellas. Entonces cuando vuelves a la Tierra eres más alto y no tienes esa presión. O sea, vas a tener dolor de espalda durante un par de días cuando llegues a la Tierra. Y dolor de tu... Bueno, pues si solo va a ser eso. Pero a la larga no es malo, creo. O sea, necesitas... Mucho tiempo. No, si demasiado tiempo. hacen ejercicio allí, en plan con la máquina esta especial que tienen, no pasa nada. Ah, bueno. Si no te En vivo atrofias. de la Deep Web, la red profunda, donde La red ha profunda. habido víctimas reales a la merced de una audiencia inmoral. Cada vez que veo vídeos sobre la Deep Web me pongo triste. A veces, la Ahora mismo gente está mala empezando pero a sin gente, conocimientos no Y se ahí molesta en me usar ocurre. la Deep Web para Es muy ocultarse. triste. Es que me Hemos parece, visto me parecen las cosas transmisiones más insólitas tristes. a través de redes Cámara sociales chiquita. como Periscope o Facebook Live. Sin embargo, esto rompe con todo. En Cleveland, Estados Unidos, Steve Stephens transmitió en Facebook Live cómo asesinaba a un hombre de 74 años de edad, identificado como Robert Goodwin. Historias así he tocado varias veces aquí. Pero hoy Y vas Ese a hijo ver de puta, algo mucho se le murió más alguien y lo no. grabó. raro. le donaron para que dejara a su novia o su mujer fuera en la calle. El canal con frío. se llama En plan, Langrenus literalmente nevando. 2021 Y la muchacha pidió que a raya gritos que le 14. dejara entrar y cuando Y entró la comenzó vieron a que transmitir se el murió. 11 de mayo del año 2021. Es Si que, tío, traducimos qué las gente, letras ¿verdad? en alfabeto chino, obtendremos la palabra misión. Por lo tanto, el nombre completo del canal sería Misión Langrenus 2021-14. 2014 salió el Ghost. Si fueras ahora mismo a la transmisión, verías esto. O esto. El paisaje se te hace familiar. La luna. Que tiene vista de la luna. Resulta que este canal está transmitiendo, cuando menos, pretende estar transmitiendo en vivo, ahora mismo, desde la luna. Y esto es lo que se ve. Si buscamos la palabra Langrenus, descubriremos que se trata de un cráter muy grande en el satélite de nuestro planeta. ¿Cómo es posible? Probablemente estamos ante un trabajo de simulación extraordinario. La veracidad de esto es muy fácil de poner en duda. La Luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra. Y si tenemos en cuenta que los países con mejor conexión a Internet en el mundo todavía tienen problemas para que la señal no se corte en parajes remotos como montañas o desiertos, te invito a que intentes imaginar cómo ha de ser transmitir desde tan O lejos. sea, la conexión en Japón y en Corea es una cosa increíble, pero en Noruega es... Te carga TikTok antes de descargarlo. Si no. Ya te ha cargado Pongámoslo de el este la esta de TikTok Sí. antes de descargártela. La NASA es capaz de tener conexión a Internet fuera de la Tierra. La Claro. Roscosmos también.
Pero una Es cosa que eso es una raya. es transmitir en vivo a 408 kilómetros del planeta, que es la distancia de la Estación Espacial Internacional. Otra, a casi medio millón de kilómetros. En la estación espacial hay gente ahora mismo. Esta es la mejor Qué dinero evidencia de esto. que el canal Langrenus no transmite desde la Luna. No creas. Ganan mucha pasta. La ciencia da poco dinero. Pero será Pero astronauta entonces, o cosas de estas. Un youtuber llamado Dan Teki mucha pasta. descubrió Aquí te dicen que algo ves a increíble. medio millón de kilómetros de tu planeta. Utilizando el programa Perdón. Google Moon, entró al cráter Langrenus y... Perdón. But it is viewable on Google Earth 3D, or I guess in this case, Google Moon 3D. And looking around at the various perspective points in this crater, Hemos ido a la luna. you can también. call me whatever you want, but eventually, in my opinion, we begin to see that on the horizon, on the distance here, starts to look eerily similar to the examples that we have from this live stream. Even with more advanced programs like Space Engine, which gives us the most up-to-date and accurate, high-quality simulation of the way the solar system is now, going to this general location, looking up and back towards where Earth is, puts it, according to this current simulation, in almost the exact spot that we saw it on stream, on top of everything else. Podría ser. Eso es apenas la punta del iceberg. Más allá de que el borde montañoso de Langrenus es idéntico en la transmisión a como es en el mapeado de Google, en los comentarios hay personas que dicen que la posición de la Tierra en las transmisiones es perfecta. El tamaño también. Es muy difícil que un creador de contenido normal haya hecho esto. En resumidas cuentas, revela que quien está tras todo esto ha hecho un trabajo único y formidable. Ha cuidado detalles absolutamente increíbles ante el cual el 99% restante hubiera tropezado. Incluso hay películas que han hecho mal lo que aquí se hizo perfecto. El canal no tiene ads, no tiene publicidad de ningún tipo, ni por monetización en YouTube, ni tampoco enseña nada dentro de las transmisiones en sí que pueda pasar por contenido publicitario. Por lo que hay gente que asegura que ni siquiera se trata de una campaña viral. Si bien es cierto que una transmisión en vivo en la Luna es improbable con nuestra presente tecnología y que cualquier otra organización o fuerza no terrestre responsable de semejante hazaña es también improbable, la sola existencia de este canal tiene boquiabiertos incluso a astrónomos que han ido a visitarlo, que vieron a detalle parte de la transmisión diciendo que así es exactamente como se vería. Comparento. Y obviamente, también hay personas que dicen que esto es real. El 17 de mayo por la madrugada, unas muy pocas personas que estaban ahí presenciaron algo extraño y, afortunadamente, alguien alcanzó a grabarlo. Sonido. Ha hablado alguien afirmativo. Sí. Se escucha una voz y un sonido que a algunas personas recuerda al código Morse. Alguien en la audiencia alcanza a dilucidarlo. A veces así. Pero el código Morse no escucho por ningún lado. Pi, 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 pi. No se puede poner a decirlo la voz de mal. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Mira, no, espera. Espera, espera. Pi. Me he equivocado. Pi. Ese pi era agudo.
Ese pie era más largo. Eran 2 pis. Esta es, de momento, la transmisión en vivo más fascinante de toda Internet. No se sabe nada más y por ello un este gameplay de misterio Vegeta 777. Sinceramente, yo que me ponga lo que quieran. ¿Vemos esto ya? Bueno, O esperamos 4 minutitos que se descargue eso y... espera. A ver, la verdad es que no me está trayendo mucho. Madre mía, pero... Voy a poner eventos especiales, ya lo voy a cambiar. Bueno, luego, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Como quien dice, ¿no? Como quien dice. Sí, o quien dice. ¿Te importaría? Que dudo que ocurre mucho porque está súper petada de cosas. Pero quería ver esto. Y si se podía meter en Discord para hablar con nosotros. Ah, Esther. Vale. Ok. ¿Qué? A ver algo, ¿o qué? O esperamos en plan... Empanadas es un título... Empanadas. No, la verdad es que no, espérate. Voy a pensarlo frío. Hay uno que dura muy poquito, en plan... Pues el de los avisos carteles... ¿Dónde? Pero espérate. A ver si hay más. También el horroroso bucle, que dura solo 10 minutos. A mí este me llama la atención. ¿Qué dice? Una estructura de Los avisos y o carteles carteles sobre las paredes, las rutas y las carreteras por una buena Estas razón. son Algunas veces, de hecho, las hacer caso a las advertencias que los avisos sobre y estos o carteles. paneles cuadrados, rectangulares o con más forma de triángulo que aterradores. están escritos, puede ayudar a salvarnos la vida. No estamos atendiendo la mierda. Esto es como ver un directo de... Todos, sin distingo de edad o Hombre, la condición clase- social, El extrema. los ¿Qué es el hemos extrema? visto alguna vez. Tú lo has dicho más de una vez. Eczema. Pero en diversos rumbos extraños del mundo hay carteles sumamente llamativos. Algunos tristemente Only célebres America will be like... y testimonio de los tiempos en que vivimos. Es que qué turbio, tío. Que tengamos que... Este botón avisa a la policía. Al otro lado, Otros, cuando aprietas el botón, un mazo le pega un mono en la cabeza para que llame con el móvil ¿Qué? a la policía. A pesar de lo evidente, para que marque el 911. te pueden arrancar una ¿Es el sonrisa. 112, no? ¿En Estados Unidos? No, a ver, no, estoy equivocado. 090... No, 911. Cojones. Pero lo cierto es que todas las fotografías que vas a ver a continuación 911. pertenecen a carteles que son 900. completamente reales. 911. 911. He dicho Existen 211. 900. y están Había puestos entendido aquí, 200. Hostia, en el mismo planeta que tú habitas, por ¿Tú razones habitas? que, ¿Qué? por más extrañas ¿Tú que te habitas? parezcan, Eres son el mejor bastante youtuber. válidas. Este aviso colocado fuera del consultorio de un dentista en la zona mala de Belfast, al norte de Irlanda, es llamativo. Si has usado metanfetaminas, entre paréntesis, crystal meth, crack, speed, glass, Java. twig o java en las últimas 12 horas antes de tu cita en este consultorio, tienes que decirnos porque la anestesia dental Ya no es cool te kill va a you. matar. Will kill you. El La dentista madre que aclara me que no parió. es su Además, intención delatar a Will nadie con kill la you policía. con 2 mayúsculas. De hecho, Hostias. por los códigos de la calle que se manejan en el lugar, delatar con la policía nunca está bien visto. Pero el tipo es enfático. Sé sincero conmigo porque si no, vas a salir de este consultorio con las patas por delante. Este aviso está colocado casi al lado de uno de los lagos más peligrosos de todo el continente norteamericano. El Stone Mountain Lake, en Georgia, Estados Unidos. Cada día lo cambian. Para que te hagas una idea de lo anterior Cada vez que se mencionado, muere uno bueno. Claro, la pero municipalidad yo creo que lo cambian, no joder, macho. escatima en crudeza. Claro, pero no es que tienen el... 128 personas se han Qué locura. ahogado en este lago. 2 de ellas tenían un salvavidas. 126 no tenían un salvavidas. Claro.
El desierto del Valle de la Muerte en California Los dos que sí. tiene su nombre por un excelente motivo. Hago una pregunta. Es como una vez ¿Alguno de en un ustedes anuncio de vive en una Polefreno zona del mundo que es dijeron insoportable durante una de el cada verano? 4 personas que mueren Incluso muchos entre en ustedes, accidentes de tráfico quienes están llevaban el diciendo ahora este mismo, del sí, cinturón. no se hacen una idea Oye, de pues cómo no lo son pongo. las cosas en el desierto. El cartel rojo reza: alto, peligro de extremo calor. Caminar aquí después de las 10 de la mañana no está recomendado. Australia tiene fama de ser un país con la fauna salvaje más peligrosa del mundo. Y un letrero puesto en una zona turística así te lo hace saber. Hostia. Por favor, no alimente a los animales. Ellos aprenden rápidamente a atacar niños que tienen comida. Algo muy desagradable Pero ocurrió en son 50 Ámsterdam. euros. Hermano, que más te da así. Quedan 3 Dejemos que minutos. el cartel Ponlo donde está. colocado por el gobierno No te pongas nervioso. ¿Dónde estaba? Que nos sobra tiempo. al animal. En noviembre del año 2002, Estás llenando toda esa zona de mierda. Es increíble la capacidad que tienes de generar basura a tu alrededor. dejemos que el cartel colocado por el gobierno Cocaine te lo alert. explique. Currently extremely dangerous cocaine is being sold in Alerta de Amsterdam. cocaína. Hostias, tú no lo viste Dos cuando te fuiste. puntos. Actualmente se está vendiendo cocaína extremadamente peligrosa en Ámsterdam. Muchos turistas han debido ser hospitalizados con síntomas mortales luego de consumir Es que cuando la cocaína cortan y la que compraron mezclan, en la calle. a veces ponen, en plan, o ponen harina o pone Pone que es heroína. azúcar. Por favor, Heroína blanca. La ignore a pinchas, los la pinchas. traficantes de la calle. Una investigación ha La encontrado gente que la consume cocaína drogas. que se estaba vendiendo Todo bien. era en Porque realidad La gente viene heroína a ver blanca. gente. consume drogas. Recuerde Y eso que el contra número todo. para pedir una ambulancia es el 112. Pues igual es por estados. Este letrero feminista de dice: ánimo. nosotras podemos hacer todo lo que los hombres hacen, como, por ejemplo, morirnos o sufrir un infarto. Oye, Rafa, no le falta joder. Curioso aviso de seguridad laboral. Pone off, no. Este letrero, colocado en un sitio turístico en Sudáfrica, no tiene texto, pero el dibujo lo explica todo. Estoy completamente seguro Irene de que a yendo más a de uno le costará creer que lo siguiente es real. Pero lo es. Es un aviso en Texas, Estados Unidos. Un estado sumamente conservador. This is Big Brain famoso Time. por ser muy duro con los Vale. criminales. Este es tu cerebro. Este es tu cerebro en drogas. Este es tu ano. Este es tu ano en la cárcel. No robes en tiendas. No consumas drogas. Ahí pone Don't Shoplift, no tiene nada que ver. robes de las Shoplift es. ¿Qué he dicho? Ah, vale. Calma, callo. Ah, vale. Otro letrero colocado en Texas. Este tiene versión en español. Hostias. El mundo es un lugar interesante. Si cerca de tu localidad hay letreros así de llamativos o brutalmente honestos, tómales una foto, súbelas a tu cuenta de Twitter y arróbame. Me encantará echarle un vistazo. Bueno, Si el video te gustó, por favor dale Bueno, like amigos. y comparte. volvemos a el meollo. Voy a poner directamente T3. El de Ubisoft. El meollo. Vamos con el meollo. Eventos. Hey everyone, I'm Latish Dalinadan, Oh. live producer on Watch Dogs Legion. Back in October 2020, you recruited a Eventos resistance, specials. filled DedSec, and saved our near-future London. Since then, you have jumped in online modes with friends, dared our tactical ops, and fought for London with Mina. Now, on behalf of the team, Me acaban de hacer I'm un proud to give you a spoiler. taste of what's coming up in Watch Dogs Legion Bloodline. ¿Estás jugando el Watch Dogs Legion? Got a simple job for you, Aiden. Bien, el de Huge primero. payday. Obviamente, este va a aparecer en todos los putos juegos. It's in London. That's where your nephew Jackson lives, right? Coño, ahora está el nephew. El del primer juego.
Anyway, the job's pretty straightforward. Break inside broken tech and steal a device giving control over an army to weaponized robots. That thing must not fall into the wrong hands. Whoa! Easy. Hey, I know you. Give me El plot twist. I need it for a thing. Okay, I guess we're doing this. El plot twist. Es su sobrino. Ese es el de Watch Dogs 2. Esos son los personajes de Watch Dogs 2. Y ese es el personaje principal de Watch Dogs 1. Es gracioso. Que no se parece en nada al primero. Este juego ha salido ya. Ese es el nephew. Sí, esto debe ser un DLC. O un Season Pass. I'm just tired of criminals and con men running the world. Wrench era como... I need you to pay attention. Vuelve a Watch Dogs, por favor. Que no se ve el público. Volver. Included en the Season Pass. Hacer un Season Pass para un single player debería ser delito tipificado. Este juego tiene que estar guay. Sí. Puede salir muy bien o ser otro más. Este juego, ¿qué pasó con él? ¿Cómo se llama? Valhalla, ¿no? ¿Se llama? Este juego. Ah, no es este. No es este. No, me he colado. ¿Qué es este juego? Ah, no es el Phoenix Rising. Roller Champions, era que te decía. Puta basura de juego. Como nadie, o sea, no está jugando nadie este juego. No. Nadie. Este mola, el Brawlhalla mola. El Brawlhalla mola bastante. Es una puta arena de 10. ¿Es de Ben 10? Ben 10 is on. ¿Por qué? Yo me he viciado a ver a gente jugando esto. Está guay. Y para los speedrunners es un orgasmo contigo. Sí. Encontrar el bug en el bug. Y hacerlo. Joder, mano, que se puto para. No se ha quemado, ha pasado al lado de fuego, no se ha quemado. Esto es como lo veo. Pues si me ven yo más guapo, ¿no? Ubisoft siempre ha sido una empresa AAA. Bueno, pues yo me A ver, el de Crew, otro juego puto miserable. Que, técnicamente, si lo piensas, todas las empresas han sido indies. Todas. No sé en qué momento ha llegado Ubisoft. Coño, ¿esto empieza ya? Claro. ¿Cojones? 9, 8, 7. ¡Dame un 6, uno Assassin's Creed, por 5, favor! ¡Os lo 4. pido! ¡Por favor, un Assassin's Creed, por favor! Hola, estamos viendo Ubisoft. Se viene nuevo Assassin's Creed. Assassin's Creed Albacete. Ubisoft, adelante. Hi everyone and welcome to Ubisoft Forward. I'm Neela. And I'm Yusuf. We're so thrilled to be back hosting Ubisoft Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements coming from Ubisoft.
We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic, and Rainbow Six, plus a few other surprises you'll find out about soon enough. ¿Qué vas a hacer? ¿Mirar más rápido? I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. E3 is back. But I know why y'all are here. You want to see games, so let's get right into it. ¡Miguel! Rainbow Six operators are facing off against Van a hablar de a Rainbow deadly Six. threat. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. Mea! It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look at Rainbow Six Extraction. Rainbow Six Extraction. ¿Este fue el que teasearon la otra vez que era como de zombies? ¿O estoy borracho? I used to feel so much peace staring into the heavens. Esto es el Rainbow Six. Until a piece of it fell. And the nightmare began. ¡Miguel! We thought. Miguel es un Rainbow Six de zombies. But it evolved. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team, now. Es un Rainbow There's Six a de way to zombies. stop them. You will find it. Ya lo teasearon esto. But I know. You will find me. ¿Cómo coño llegas a esto? En plan... Okay, the plan. Nomad, secure our exit. Pero es que ya era de Tom Clancy. Coño, que iba a salir algo nuevo de Tom Clancy, seguro. Es que Rainbow Six ya es de Tom Clancy. Ya, bueno. Pero entonces no es nuevo. Hombre, han cogido su único buen shooter que han sabido hacer. Y lo han intentado explotar. Es que no entiendo cómo pegas lo de Rainbow Six en plan... con putos zombies. Porque Rainbow Six realmente... podrían haberlo llamado Tom Clancy's Rebellion. Ya está. Rainbow Six es como ya tiene un nombre grande. Dicen, venga. Pero con los gadgets, esas cosas. Gadgets. Típica de Rainbow Six, obviamente. Ahora, la cuestión es... ¿Esto va a tener multi en plan unos son zombies y otros son el equipo este de extracción o como el tema? Esto no tiene modo historia. Es que no sé qué es esto, o sea. Esto no. ¿Qué cojones? Dime por favor que es un juego de móvil en plan... Es un juego de iPod. De tapa. Es un clicker. ¿Sabes Monkey Balloon World? ¿Sabes el juego este Monkey Balloon World o algo así? Es este típico juego que tienes que batir tus torrecitas y vienen tropas y los matas en un camino. Tower Defender, ¿no? ¿Cómo? Tower Defender. Ahora es un Tower Defender. Así lo digo. Nomad, lo digo. Sí, sí, pero ¿y el Just Dance? ¿Dónde está el Just Dance? ¿Dónde está el Just Dance? No, es que vamos a ver. Bueno, y si... Lleva ya 4 minutos de Ubisoft Forward este pocho y no... Y es que cada vez que veo cinemáticas de Ubisoft me da mucha pereza. Tiran más tiempo haciendo cinemáticas que pero... La extracción. El 17 de septiembre de este año. Hostias, qué rápido. Bueno. Y no, porque es un, no es un update, es un... No, pero es que no han enseñado ni gameplay. No. Pues te he dicho que me da pereza. Now I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tight. My name is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Yo sería capaz de detectar un game designer por la calle.
Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. You might think you know what you're getting into since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going to be completely different because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving alien threat. Some of the operators' abilities, gadgets, and tech should feel familiar to Siege players, but this time, as you progress through the game, you'll unlock new ability upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. So the operators we just saw in that trailer are very familiar. But what happened to Hibana? She got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If your teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. You and your squad are gonna have to come back together to get back in there and get them out. Every time you go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on your toes and weigh every move you make. Balancing that risk and reward scenario is going to be tough. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is it? Who are they? And where did they come from? What we know is the Arkeens are an evolved form of the parasite that was first detected few years ago during the outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. The parasite has spread to 3 new regions, emerging in several containment zones within New York, San Francisco, and Alaska. This is what we know so far. Within the containment zones, the alien ecosystem is in a continual evolution, as incubation nests and their sprawling tissue spawn procedurally, taking over different areas of the map and reaction to the player presence. The parasite is always spreading, always evolving. But it didn't look too happy about the operators disturbing their new home. What are we facing off against? Well, the black goo-like sprawl is probably the first thing you will take on. It spreads to the map once your presence is detected, slowing progress and helping the Arkeens. Some of the other threats you may have seen in the trailer are the long-range spiker, the explosive breachers, the shape-shifting tormentors, and the apex. There's a lot more species of Arkeens and mutations that have been observed. More to come on that very soon. I will comment that. Thank you both so much for joining me. I'm really excited to dig into more of the details. We still have crossplay to talk about. Yes, that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. Solo ese modo de juego es crossplay. Pero es que todavía no sé si esto forma parte. Porque ha salido algo de pre-order. Es un juego standalone, en plan es un update. Estoy seguro que es un update. Si son packs, qué sé. Esto ya tiene más pinta. Welcome to Rainbow Six Extraction, the new tactical co-op shooter game. Que pone que es un Rainbow puto Six juego, Miguel. operators are dropped into alien territory. Que no se refieren a ello como una expansión. Que es un juego standalone. We're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's underground network. It keeps evolving, adapting. Plant auto trackers on dormant No, pero este nests. es un personaje. Don't destroy them or remove the trackers. No. As a squad of 3, Nadie va a jugar así Ella, este juego. Alibi, and O sea, Sledge para will venderlo use their sí. operator abilities Oye. to complete objectives, Como cuando assist jugaron each al other, Gothic and Wildlands. obliterate Al Arkeens in their way. Madre mía. Lo de Division sí que fue espectacular. A mí me gustó The Division. ¿El trailer? El juego. Ah. En sí, el Division 2 me lo tocaba. Easy for a nest to incubate and bring to life, not so easy to eliminate in large numbers. Converge on location. Nice and quiet. The enemy reacts to intrusions in their ecosystem, including operators. Eliminate my target. So stealth tactics are the way to go. Visual on nest. Place auto trackers for our react scientists. Auto tracker activated. Es que es Ubisoft y sé que el lagueo de los personajes que van dando va a seguir cuando salga el juego. O sea, esto es a lo mejor a lo que han llegado. The parasite generates sprawl, a substance that connects the whole ecosystem. Alert an Arkean, and a nearby nest wakes up too. Arkeans move faster in sprawl, but operators get slowed down. Take my guy out.
The squad can use their react Esto no light es to tan see violento como lo están bioluminescent properties enseñando. in Archeans and in the environment. The contrast Pocas helps cosas better más identify anticlimáticas hay que un juego de zombies con sigilo. La verdad es que sí. Y es que no sé, tío. O sea, el aspecto al principio que no te pillen, ok. Pero que haya un momento siempre de... O sea, como la de los juegos de zombies son las putas hordas. En plan. Y coño, y desde cuando un zombie se queda de pie parado. Spotted a rooter. It can Wow, immobilize spotted a anyone in rooter. front of it, so Sledge will swing around back. No sé. Me estás diciendo que un edificio entero que parece todo como de metal, en plan así todo súper científico, no sé qué. Tiene una pared de madera convenientemente detrás del bicho que quieres matar sigilosamente. ¿Por qué está todo tan amarillo? Porque... Danger, toxic. And resupply. Eso siempre es amarillo. Airlock doors will open onto the next subzone, which will be tougher than the first. Porque más que lo que leí es high chemic. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your react blade. ¿Qué? Pues vale, esto es la impresión que me está dando. Entendí, le tengo un buen día. It's right there. A ver. React blade, do your thing. Acaba de hacer. One down. We're not done yet. Me está diciendo que estos zombies que tienen pus en su espalda no te escuchan llegar desde 100 metros mínimo. It can fire armor-piercing projectiles. O sea, ¿en qué momento? Alibi deploys a prisma Pelotita de hologram. fútbol, toma. ¡Wow! Y ponemos una bolita que parece de discoteca y la tiramos al medio. Esto es una trampa. Se pueden a bailar. 1,99 para esta habilidad. Guau, menuda idea hemos tenido, chavales. ¿Por qué haces un juego de zombies con sigilo, tío? ¿Y para qué quieres esto? ¿Para qué quieres tapar media mierda? Es decir, ¿van a enseñar la práctica que tiene haber tapado eso? Me parece muy meh. Esto me parece muy meh. That's the react threat sensor. Smasher incoming. O sea, como cuando salió el Rainbow Six, esto es algo en lo que van a estar trabajando años. Y poco a poco va a mejorar más, va a tener su season pass, va a ser de todo. Más enemigos, más hordas, más no sé qué. Pero ahora mismo es muy meh. Te lo digo. Another objective completed. Bueno. No entiendo por qué tirar hacia aquí con un juego que tenía una comunidad tan jodidamente buena en cuanto a competitivo y tal como es el Rainbow Six. ¿Por qué tiras No hacia sé aquí? qué tipo de asociación han hecho. O sea, ¿quién en la reunión cuando se sentaron de a ver qué hacemos? ¿Quién llegó y dijo, ¿y si hacemos un juego de zombies con este juego, con este tactical shooter? Bro, estamos en un momento pandemia. ¿Qué juego es el que más ha vendido? Pues mira, tenemos ahí el competitivo del Rainbow Six, que la verdad es que está yendo bastante bien. Haced un juego de zombies con ese juego, ahora mismo, pero ya lo quiero para mañana. Para mañana quiero los primeros bocetos. Mañana quiero ya la cinemática. Y va a haber zombies normales, zombies que exploten, super zombies. Esto ya lo he visto, tío. We have an operator in stasis. An operator is now MIA. I don't know if you can hear this, but we're mounting a rescue. Hang tight.
rescue mission is underway. React still needs you. Ya se acaba por fin. Gracias. Muy bien. ¿Tú tienes calor? Operators, it's time to unite and stand together against this emerging threat. Squad up with friends in co-op or step into the En la containment fiesta de alone. Ubisoft siempre hay un Stay calvo. tuned for Me he more dado Rainbow cuenta. Six extraction intel coming very soon. If you think fighting aliens is tough, try learning guitar. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. A fun and interactive way to learn guitar, playing your favorite songs. And in the decades since its release, our community and its impact have only amplified. This year, let's turn it up to 11 and see what's next for Rocksmith. Guitar Hero, el bueno. No sé, siempre hacen estos juegos con vídeos de personas de verdad. O sea, de verdad. Porque esta gente vive sus vidas como si fuera un puto musical, en plan. Un chaval con gorrito, Firex. Típicos. Además, estos putos vídeos siempre son a las 7 de la tarde, no existe, con la luz en plan entrando súper cálida, en plan. De repente no hay trabajo, no hay deberes, no hay vida, no hay más que eso ahora mismo. Tú y todos tus amigos, a partir de las 7, todo es una película para vosotros. Ojalá no haya la música y suenen mal, en plan, los acordes en plan ting tong tong. Pero este juego ya existe, creo. En plan, o es una entrega anterior o lo que sea, porque yo he visto gente jugar a esto y me mola bastante, En plan, es como un Guitar Hero, pero lo haces con una guitarra de verdad, con instrumentos de verdad. ¿Qué coño estoy viendo? Estupendo. Todo grande la guitarra. Para jugar este juego necesitas una guitarra de verdad. Sí. Instrumentos de verdad, sí. No es como un juego, no es un juego como tal, en plan es una app. Aprendizaje de instrumentos, pero es Smole. Llevado al ¿Cómo juego. se llamaba el juego este de pianito? Smule. ¿No? No sé. Yo soy muy forofo de los juegos de piano. Coño, vale, sí. Smule. Es un Smule para la PS5 y la Xbox. Mira cómo conectan padre e hijo gracias a Ubisoft. Parece un anuncio de Apple. Rocksmith. Esto es una suscripción anual de algo. Sí. Esto es un servicio de aprendizaje de instrumentos. Buah, pues hacemos un servicio. Mi prima toca la guitarra. La mía toca el saxo. I'm Arthur Von Nagel, producer at Van a ver Ubisoft San 15 minutos de Francisco, esto. and Rocksmith has truly been a dream project for me. Sí, venga. As a lifelong gamer and a touring musician, Rocksmith is Gamer. what I wish I had when I Jugar started Candy learning Crush music. una vez. And that's why I'm thrilled to share the next evolution of music learning. Tiene un Rocksmith póster de Crash Plus, Bandicoot que venía a con new los interactive music learning subscription Like service gamer. available this year. Can we pretend Learn that how the to play guitar gamers and and the bass noise by playing going on, along like to shooting master stars? recordings of your favorite songs. Vamos, esto es Connect dentro your de instrument Uplay, to your una PC, suscripción. console, or mobile device and get real-time Necesitas feedback Uplay. No, siempre yo quiero ese móvil. Connecting with Rocksmith Necesitas Plus will Uplay be easier than ever now porque es that you can use Rocksmith your phone Plus. O sea, ese as a Plus microphone. sabemos que esto es Download una the app, suscripción. log in, Una app. sync to Rocksmith Plus, set it down, and play along. And pay Now acoustic players the and fucking electric price. players with amps Only can for use 49 Rocksmith Plus per month. with no extra gear needed. It's a game changer. And we're excited to reveal Rocksmith Plus will have a huge amount of songs at launch. All songs in the library more will have upcoming chord games. charts that'll be perfect for rhythm players who want to learn the foundation of a song to hum and strum along. A ver, como tal, el juego We'll está still have guay. the note-for-note authentic arrangements for players Pero that want to esto play ya songs existía. exactly how the artists originally Mola. played them. And each week we release a steady stream Mule me of enseña a tocar new el piano, authentic ¿sabes? arrangements to No keep estoy growing inventando that nada portion of nuevo. the library. We're also introducing Y the el Guitar Hero Rocksmith Workshop, también me a enseñaste a new tocar la tool batería. that lets users create and add their own arrangements for songs we've Para aprender a licensed. editar vídeos. Your No sé cuántos. subscription will give you access to all those songs. Your More subscription. content than Ya ever están- before, ya están- including genres beyond rock. Ya We'll have están pop,
hip hop, country, Latin, R&B, all sorts of metal subgenres. We'll have music from all over the world, from big stars to indie darlings. It's the most diverse song library ever seen in music learning software. Rocksmith Plus will still have our proven practice features like adaptive difficulty and riff repeater, which let you practice and learn at your own pace, or slow down and repeat tricky parts until you master them. We've improved those features in Rocksmith Plus and are introducing new ones. Beginner and intermediate players will benefit from more personalized learning, thanks to an enhanced recommendation system and more robust progress tracking. Players won't just see their growth on a single song. They can now monitor their progress technique by technique across the board, and overall offer a better sense of how you're improving over time. Advanced players will be happy to know we're introducing a new Rocksmith tablet review. That way you could take advantage of Rocksmith Plus's song library and practice tools in a format that's familiar and one that will hone your tab reading skills. We're excited to announce that you can register for a chance to participate in our beta. O sea, hay dos geeks que tocan la guitarra que están guau, perfeccionados. Que es L3, que son yo, que entiendo que es un juego de música, depende de tocar la guitarra. Es un long life gamer. Pero por favor, ponedme esto lo último, cuando ya me quiera dormir. Cuando ya has puesto Steve 2 y ya ha sido todo el mundo. Porque todo el mundo tiene una habitación como este Airbnb lleno de guitarras. Anuncio de Spotify. Summer's coming and nothing's more refreshing than Last year, you got a first look at our massive multiplayer outdoor sports extravaganza. Since then, our project's grown by jumps and grinds. Ah, este es el de... Sí. Survival... ¿Cómo era? Survival. No. Es Battle Royale este. Battle Royale. Baja una colina. Este tiene que estar muy bueno. Si lo hacen bien, este va a estar muy bueno. Porque tiene que ser un cachondeo con tus colegas. En plan... O sea, está bien pensado. Es Fall Guys en... edición Ubisoft. Bueno, lo de ahí en medio es innecesario. Ah, no, que tienen su hub donde te compras tus cositas, pagas 4.50. ¿Sabes los juegos de busca? Baloncesto. ¿Sabes de Neighborhood? Esto es de Neighborhood, pero... Steve de Neighborhood. La mierda de coger una bici, 9 euros más. Wow, es gameplay. Pues no sé, mal en plan. Que sí. Pero esto va a tener muchísimas microtransacciones y todo. Sí, es que puede estar muy guapo esto. Pero eso no era un Battle Royale. No era sobrevivir de una colina. Yo quiero eso. Si esto es un extra, vale. Pero yo quería sobrevivir de una colina. No, sí, es un extra tampoco. O sea, habla modos de juego, obviamente. Vale. Si el juego es esto, no, por favor. ¡Hostia! Esto es el Ubisoft. ¿Cómo se llama? Que han sacado varias Trial Fusion en primera persona. Es que han cogido todo lo que querían hacer bien y lo han puesto en un juego. Este juego puede estar muy bien. Si lo hacen bien, este juego puede estar muy bien. Porque si esto es así, me recuerda al skate y ya solo por eso me apetece. Si solo por poder hacer esas cosas en mi tiempo libre. Porque quiero ver lo de la carrera esta, bajar la colina. Porque a mí me haría mucho gracia pues eso, en plan, bajar así, en plan, bajar volando, bajar con un puto coche, mientras Peña va bajando con bicis y con skis y con pollas. Es que esto puede estar guapo. Si esto tiene porque esto lo va a tener, si esto tiene free beta no sé qué, yo me la descargo. Y
como esto salga en verano. All right, I get it. Sometimes you just want to explore and bathe in nature. Ah, ¿tiene free roam? Sí. Hostia, eso está guapo. Si es todo el mapa, en plan, como los Es diferentes todo el mapas. mapa y en todo el mapa haces de todo. That's right. Everything you do counts. Getting those stars means more rad to be had, and the Republic will abide. There's Puede always estar muy something bien. Es que awesome to do. esta idea sí que New está bien milestones and pensada. unlock more challenges. It's the Red Bull Joyride, people. It's infamous. It's Esto va a haber gente que va a ser buenísima. En plan. Sí. Bueno. Buah. Es que se ve muy guapo. Solo por este tipo de cosas yo ya me tienen comprado. ¿Puedo hacer free roam con la bici haciendo carambolas por las putas montañas? Porque eso puede estar muy increíble. Solo por ese tipo de cosas. Es que me recuerda, ¿sabes el step? El que es de un... Sí, que es el step. Lo mismo con todo lo que se me ocurra. Bicis, no sé qué, no sé cuántos. Esto es lo que me interesa a mí. ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda a la raíz al área 51, en plan. Y esto basado en la realidad. Cuando pase el tiempo y saquen skins que estén que sean cachondas o que estén guapas, puede ser muy curioso. Se nota los FPS con tanta gente. Pero bueno. Se nota. Pero bueno. Igual es de la transmisión, pero... Y es imposible que esto se mueva así en una Play 4. El 5 me va a tocar la polla. El 5 y al chaval que sea de Finlandia, que no... Bueno, Finlandia tampoco. El chaval que sea de Filipinas, que tenga una conexión de 2 megas por segundo, no va a poder jugar este juego bien. No va a poder. 2 de septiembre. Don't keep the mountains waiting. Riders Republic is coming September 2nd, and you can pre-order now and claim your right to rip. What consoles? Okay, so you've seen some of our favorite Rainbow Six operators battling alien parasites. But how's their day job going? Que me haya dicho así, hombre, alguna vez. ¿Sabéis vuestros operadores del juego este que es un... ¿Sabéis el juego este que el que habéis invertido 12.000 horas? Un Tactics que no tiene absolutamente nada que ver con putos zombies? Poco se habla Ahora de los zombies, ¿no? De que nos hemos gastado tanto, Jesús como tú como yo, 16 euros cada uno. Yo lo tengo en Ávila para la Play 4. Ahí está. Y creo que lo tengo gratis para Play, o sea, para PC. Y ahí está. No sé si conoces un canal que se llama Marley, que juega esto muy bien, pero lo hace de chorra, pero es muy bueno. 6 years into our journey with Siege, we are humbled and grateful for the enthusiastic community. Cuando paséis a PS5, vais a cambiar las texturas de una all vez. about sharing quality of life developments that will dramatically improve player experience. With the community growing every day, we've been hard at work finding ways to improve your Como está ability to play leyendo, with your friends. Como está yendo las pupilas de derecha a izquierda, vamos. On June 30th, we are unifying our PC and cloud-based platforms with crossplay and cross-progression. That means that any player on Amazon Luna, Stadia, or PC will be able to queue into games together while having a unified account progression. And for console players, Luna, in early ¿qué cojones 2022, es? crossplay will be available between PlayStation and PC, Xbox está platform, bien. and the No tengo cross-progression ni will be idea. available between all platforms. Xbox, For these PS4 updates, y we needed a bit Fumbo. more time in order to prepare and make sure they O sea, have ¿eres consciente de que probablemente en España haya menos de 100 personas con Stadia? Sí. Perfectamente. Allow you to play with your friends across Y different que ahora mismo Yo aún no conectadas. sé ni cómo va a estar. Es muy probable que ahora mismo en España no haya nadie utilizando Stadia. Nadie. Necesitas 5G por eso. We know crossplay Más. is a Y feature no vas a jugar bien en ningún momento. anticipating, and we are thrilled to see the enthusiasm its announcement has inspired. From your amazing fan art to the awesome cosplays, the Rainbow Six community is the lifeblood that keeps this game moving forward. We cannot thank you enough for your Que a la gente le gusta mucho este juego, ya lo sé. Pero ¿por qué saques un juego de esto con zombies? O sea, ¿en qué momento la lógica llega de... sé que a la Habría gente le sido gusta este juego, mejor planteado un Battle Royale de esto. o sacad un Rainbow Six 2 para Play 5. Sería demasiado, tendría que No trabajar los- demasiado. Sería más lógico que sacar un juego de zombies. Ya hicieron Wii U. ¿Esto qué La es? Zombie ¿Una U, serie una de...? serie de- ¿Es una serie de Rainbow Six? Sí. Sí. Creo que vi algo, de que iban a sacar una película o una serie o algo. Qué pereza. Me da mucha pereza. Probablemente esto no lo veo.
That symbol, what does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wakan, we chahpi. Dagu Wakan, we chahpi. Star has many meanings. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. Es que no paran con ZZ. Le ha dejado la chaqueta de la que estaban hablando. Y ahora pasa fresquito, pero le da igual. Tremendo mentón tiene. Venga, venga. What's happening? Ojalá hubiese un zombie. Ya. Ojalá hubiese Lo un estaba pensando bastante fuerte. Es imposible que salgan de esta. En plan, objetivamente, es imposible que salgan de esta. Luego, ¿sabes que si te viene un grizzly corriendo hacia ti y tú te quedas quieto? Es bastante más probable que... Ya es probable que te mate, pero es menos probable que te mate si te quedas quieto, con seguridad en tu sitio, que si huyes. Si te quedas quieto le das miedo. Piensa que le va a pasar algo si te ataca. También te digo, a ver qué persona humana... que no era... Que esto era un personaje. Creo. Porque no starts next week. Que la serie... ¿Qué cojones? ¿Y lo de las tortugas ninja? No sé. Coño, le puede gustar, pero con tortugas ninja. De ese Mirage, For Honor. Esto es lo que vimos, ¿te acuerdas? Hace pila de horas. ¿Qué es For Honor? Y ya se juega bien, ya no crasea cada 2 segundos. No, yo lo tengo gratis también por PC y no he probado ni una puta vez. Ni una. Tiene que ser imposible encontrar ahora mismo matchmaking. En plan, gente. Aunque hay gente jugando. Cuando se siguen haciendo contenidos que entenderá. Este juego está muy bueno. Este juego está muy bueno. Es literalmente un... Creo que es gratis, de hecho. Es que Ubisoft tiene esas cosas, tío. Igual te saca una IP gratis, free to play, que te cagas la pata arriba de lo bueno que es. Capaz pagas 70 euros por lo mismo. Al crew hay gente que lo juega. Hay gente que se lo toma en serio. Que lo juega de forma no irónica. Igual son más de lo mismo. Te juro que ya me pierdo con tanto juego de coche. Me da tanta pereza. Ahora con el chaval de hace 2 juegos y con el chaval de hace un juego. Para el siguiente Watch Dogs van a volver a salir. Aiden Pierce. Venga, enséñame un Assassin's Creed que lo estoy deseando, hombre. Assassin's Creed, Señor de los Anillos. Assassin's Creed. ¿Cuál podría ser el Assassin's Creed más penoso que podrían sacar? Yo tengo mi apuesta, lo tengo segura. ¿Cuál? Assassin's Creed el Quijote. Tengo mi apuesta segura. Qué rico, otra vez. Assassin's Creed, un Assassin's Creed en España. Tú piénsalo. Por pueblos españoles. No me importa. Es que mi padre me compró el segundo, el Breakpoint, que es 1000 veces mejor que el primero. Y sigue siendo una mierda. ¡Vamos! Esto se me deja sordo. Es lo que estábamos esperando. La única razón por la que me he metido en este game. Just Dance is back, como lo he echado de mí. Just Dance nunca se fue. Madre de Dios. Gracias. No me lo esperaba, No me lo esperaba, ¿tú sí? Yo sí. El que no se espera esto no se mete en el directo. Yo no me lo esperaba, la verdad, o sea... Aparece Dua Lipa. Me ha sorprendido bastante. ¿Quién es Dua Lipa? ¿Quién es Dua Lipa? Un intento de Lil Nas X. But that's not all. Oh no, for the first time ever, the Just Dance team and I are collaborating to give you an exclusive version of my song for Just Dance 2022.
Un poco tontos, también es cierto. Un poco tontos. Porque no, los del chat, digo. ¿Por qué han dicho? Han puesto el Pepo este. Tío, están spameando. El Pepo por ahí. Bueno, por ahí. Hay probablemente de 10 personas que lo pongan, 9 no lo están haciendo. De forma reivindicativa o por orgullo. Pero de 100 que no lo están poniendo, 99 es porque no lo apoyan y 1 es porque no lo tienen. Es decir, de eso también estoy seguro. Porque parece un vídeo en plan el blog de cómo me hago las uñas. Que sí, que de puta madre, pero es que parece un vídeo de YouTube de... Pero es que yo no conozco a este hombre. Buy my merch, no sé. O sea, si quisieran que me metiera en Just Dance... Esta no es la forma. No es enseñándome un Dua Lipa, que todo el mundo sabe quién es, aunque no escuche su música. Además de que hay cantantes que han dicho que no quieren trabajar con Just Dance. ¿Por qué? Porque se tienen que llevar una cantidad de beneficios. Una cantidad de beneficios que no comparte con los artistas que salen. Pero ¿qué beneficios se llevan? En plan... ¿Está diciendo los que participen con Ubisoft o Ubisoft se llevan beneficios? Viking. Bueno, aquí va, el DLC, aquí va. Far From Over. Tráeme el DLC. Va a haber una Gold Edition, que es con el Season Pass. Por favor, sacadme una Assassin's Creed Valhalla 2. No, hombre, no. Este es el Season Pass. Ahora te enfrentas a Atenea. Ay, Fenrir. Lobo. Valhalla. Pero versión... He visto este edificio ya 3 veces. Jugaré al Valhalla porque me encanta la puta mitología nórdica. Me flipa. Pero es que me da tanta pereza ser consciente en todo momento de que es un Assassin's Creed. Si te gusta esta nórdica, te juegas el God of War. No necesitas nada más. O me meto al Skyrim un rato y me lo paso pipa. Que no es exactamente mitología nórdica, pero joder. La experiencia me la llevo. Thank you, Eivor. We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking lifestyle. You've led more than 300 million raids in total, and built more than 100 million buildings in your settlements. Congrats. Una cosa que hacen bien son los ambientes. No, esto es increíble. Pero es vacío, pero es increíble. Yo veo esto y solo por los gráficos digo, vale. Pero luego el caballito hace... Pero es que todo eso, o sea, si esto fuera un puto juego de vikingos, te digo, vale, es un juego de puta madre sobre vikingos, sobre la tecnología nórdica, es lo que quieras. Pero es que es un Assassin's Creed. Es que lo que me toca la polla es que el título del juego es Assassin's Creed algo. Si fuera Vikings For Honor... Que yo entiendo que las franquicias evolucionen. ¿Llamas este juego Vikings? Ya está. Tienes un juego de puta puta madre. madre. Y lo vendes más. Hombre. Más, porque solo porque tenga la AS delante ya no mola. Es que no es un puto Assassin's Creed, es que no lo es. Que la historia conecte con Assassin's Creed no significa ser una Game Expansion, Rise of the Druids. Esto es lo que pasó que te dije, que The Rise of the Druids literalmente lo que hizo fue que la versión original del juego, en plan, el update del juego fuera peor que la 1.0, muchísimo más bugs, etc. Bien. ¿Cómo que de Siege of Paris? ¿Que vas ahora a Francia? Es que se ve cuco. Y dices, qué bonito las flores. Qué bonita la luz, el HDR. Pues, hostia. Bien. Luego juegas y de repente es un JRPG que dices, bueno, claro, estoy aquí, te metes. De repente tengo rayos en la espada. Y cuando ya se va el efecto sunset, tienes que jugar al juego de verdad. Es una puta mierda. Que no es un mal juego, a ver.
No es un mal juego. Objetivamente no es un mal juego. Pero no es un Assassin's Creed. Pero no es un Assassin's Creed. La pega más grande que tengo. Como si te hago un Animal Crossing sobre zombies. Y yo me jugué, estuve jugando el otro día un rato al Syndicate. Está muy guapo. Es el último que hicieron de Assassin's como tal. Está muy guapo, está muy bien. La historia me importa 3 cojones. Pero visualmente... Pero desde el Origins no es Assassin's Creed. Y ya está. Bueno, el Origins sí que era más... Pero... No, pero es que, o sea, una de las cosas más de personalidad que tenía la puta saga era el parkour. Y no hay parkour ya. O sea, en este juego el parkour es una putísima mierda. Es horrible. Te vas de monaguillo, vas calvito. Es que ese es el problema. Le meten muchísimo tiempo de estudiarse la geografía, la historia, todo. Lo hacen todo bien, pero no es un Assassin's Creed. Qué pesados. No habéis acabado el juego y los estáis vendiendo ya. Venga, pagaste 60 euros por el juego. Otros 50. Otros 30. Otros 50. Ya que nos ponemos. Ahora te vas al infierno con una puerta tipo Ender. Ya te has ido en este juego, ya te vas a Helheim, que es el infierno nórdico. Y no, miento. En este juego todavía no. En el Odyssey te ibas al Hades y cambiaba todo el mapa. Y eso estaba muy guapo. Pero no es un puto Assassin's Creed, no. Es como si te pongo el Red Dead Redemption 2, pero es un juego de zombies. Y todavía lo podrías hilar con lo que sea. Yo qué sé. Pero si de repente... cocinar. O de repente va de viajes en el tiempo. Como hermano. O es un shooter. Vale, sí, lo ha hecho de puta madre. Pero qué cojones. Anapel. ¿Qué había dicho Anapel? ¿Qué es esto? Esto es una serie. Es una serie sobre Ubisoft. No, ponía Anapel Special o... ¿Cómo se dice? Exclusive. Este es el tío del meme, ¿no? Sin la camiseta. No sé qué es esto. Apple TV Plus. Up next is an exclusive look at a new trailer for our feature-length movie, Werewolves Within. It's a whodunit with teeth that'll be coming to theaters June 25th and on demand July 2nd. ¿Por qué me estáis... Vamos a ver, ¿por qué me estáis enseñando películas, tío? De verdad, joder, que sabéis que estáis en el puto 3, hermano. Este tío es un actor de segundas. Yo no sé es un actor en plan de segundas, que no... Se basa en un juego de Ubisoft. ¿Cuál? No han dicho cuál. Ni una bala de esa bala. No hay uno. We need answers. It didn't disappear. Qué mal está hecho esto. What? It's not Emerson Flint. It's one of you. Oh. Okay, well, we don't understand. Could you please come out? I'm afraid I can't do that, Ranger Wheeler. You could be one of them. Con Matilda. Muy bien. El micrófono de tu Samsung. One of what? Está bien, está bien. Un licántropo. A what? A werewolf. The roads are effed. Porque Ubisoft ahora es una compañía de películas. Also, there's a dead body under your porch. A mí esto me parece vergonzoso, tío. En plan, que seas consciente de que estás en el popular video game, ¿qué? Pero no me saques... O sea, vale que esté basado en un puto videojuego que has hecho hace 40 años, me da igual. Joder. People. ¿Qué estamos haciendo juegos? Es que ni pagándome. Ya me está dando pereza. No sé ni de lo que va. Muy malo. Es muy malo. Nadie tiene Apple TV Plus porque es caro de cojones y el repertorio es una basura.
No hero story is complete without a great Esto no rival to ayuda. match them. Esto lo After all, empeora. even the most vile tyrant is a star of their own Esto es narrative. una razón más por la que recordarme que no me compre Apple TV No Plus. one does it better than Far Cry. A ver, Far Cry. Quedan 15 minutos. Y ahora van a ponerlo chulo. Porque todo el mundo iba esperando. No, este era más largo, No era una hora. No sé. A ver, a ver, a ver. Marco. Hola. Always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket. For his A las family. 10:30 es el siguiente, o sea, sí, tiene que ir terminando ya. Alejo is an He orphan. dicho que dura una hora. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. El de Devolver Let necesita them dura on. 30 minutos solo. Vamos. Van a enseñar un juego solamente. Porque son muy pequeñitos. Si Ubisoft solo trabajara en una sola IP, solo en una cosa, harían cosas tan buenas y tan bien. Don't worry about it, chamaco. Here. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting. Lo malo que este juego está más orientado en la historia. Alejo gave you a Vale, fucking gift, pero- Lira. We survive. Pero- Same as the orphanage, same as the academy. Igual va siendo hora, de Gameplay. Sí, porque a ver. Me flipó lo que enseñaron en el otro tráiler, un arma que literalmente canta la Eran Macarena. discos, eran discos. Canta la Macarena. Es un CD Dale player. a tu cuerpo alegría, Macarena. A tu Macatus. cuerpo para darle alegría a los abuelos. Hay el dinero. Calor técnico. Es Gus Films. Sí. No, este es el villain. Gustavo. ¿Cómo se llama el juego este? Far Cry 6. No, ¿cómo se llama este hombre? Ay. ¿Cómo se nota que es el main character? Su cara es la que mejor está hecha en todo el mapa. We would go out on a boat, just like this. Entre la abuela de atrás y este, una gran diferencia. He would say it's not always about your stomach. A mí me gustaba el first person. It's about the Lo de ver a challenge. tercer personaje. When he caught a big fat juicy ¿Qué cojones bottle, es el protagonista de este he juego? was La chica. Ah, vale. to Tú let puedes ser that chico o fish chica. go. Se llaman igual. A tomar por culo a Yaya. Y ahora, I've caught a working very without the big yaya. fish today. Haven't I, Diego? digo, ese es el sobrino. Es el hijo. Pues es el sobrino. I have got you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. Sí. A la tía esta no le pegan un tiro, sobrevive. No tiene poderes, tío. Gameplay dudo que enseñe porque ya hubo un vídeo. Es proteger los enseñando bugs. gameplay. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo, passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. Otro calvo. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to.
Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains. El 4 a mí me encantó. El 5 no. Which makes para mí. today a very special day El for 3 y el Far 4 Cry gloria fans. infinita. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villains tradition and introduce a brand new experience. Más de lo mismo, pero no con otro. It is time to see the other side. Go further down the rabbit hole, and it's up to you to find a way out. Ojalá pudiera ser el niño, en plan, matando a gente. ¿Qué está pasando? El niño, es el niño, ¿no? Está teniendo una pesadilla. No. El niño está viendo a los otros villains. A que tú ahora eres ellos. Sí, pero el personaje principal del 3. Es un stand, o sea, no tiene nada que ver con Far Cry 6, es un standalone también, en plan. Bueno, Far Cry 6 arriba, no creo. Is this a test? A dream? An opportunity? Es como el... ¿Cómo se llama? Esto es versión, estás en una pesadilla, pero tú eres ellos. Bueno, tú eres un malo, entonces tienes que sobrevivir. Es como en el 4 Shangri-La y en el 5 el New Dawn con el niño. Una expansión rara. Ya me lo has vendido como no tendrías que haberme lo vendido. ¿Cómo le gusta, ¿Cómo le gusta? Ponle otro nombre. No me lo vendas como un Season Pass. Bueno, y encima me ponen ahora cosas en plan Vaporwave. Ah, no, pero esto es el retro, como el Far Cry 3... El Dragon. Coño. Ya me decía que me sonaba Este se considera uno de los mejores DLCs, entre comillas, uno de los mejores DLCs jamás hechos. Pero que me lo vendan así, en plan, con otro nombre, etcétera. Mira, es una 9. Bueno, te he dicho que iba a salir una 9. Es el puto Rabbids. Es un puto Rabbids. Sí. Es el 2 del Mario and Rabbids. Este juego estaba guapo, Este juego era una pasada. Fuera coñas. ¿Y cómo consiguen partner con Mario? ¿Cómo consiguieron eso? Ni puta idea. Dinero y paciencia. Y de los putos crossovers más raros que he visto en mi putísima vida. Porque Rabbids es exclusivo de Ubisoft, ¿no? Sí. ¡Ah! Mario se acaba de tirar a una conejo. No sé cómo termina este juego. Yo que no sé ni el plot twist. Tiene historia. No sé nada de esto. Sé que hay un Rabbids para la Wii que estaba guay. Rayman and Rabbids. Poco más. O sea, puede estar bien, pero me está dando un poco de pena. Como me aparezca un Bowser conejo. Ahora parece Sonic de enemigo. El hecho de que lo hayas sabido los primeros 2 segundos. La nave, con las orejas de la nave. Ya. Es increíble. ¿Cómo se llama esto? Creo que se llama Celeste. O Crista. Creo que Celeste. Increíble. Sale en el Mario Galaxy y creo que no vuelve a salir en toda la puta. Venga, va, contra qué os enfrentáis. Venga. Increíble. Ojalá sea el Dr. Eggman. Sería precioso. Tenemos aquí a Sega, Ubisoft y Nintendo, así, chupándose los penes. ¿Es lo que te he dicho que era? Madre Dios, qué villano más bien logrado.
Casi que prefería un Bowser conejo. Un dragón conejo. Un Bowser furro como el de... Pero básicamente me han puesto un tigre conejo. Este es el plot de Sonic. ¿Se llama 2? En plan... Se llamará Season Pass. Season Pass del videojuego. El videojuego. Content Open Beta. Season Pass, el videojuego. Pre-order. Mario & Rabbids Pre-order. Sparks of Hope. Tiene chispa, tiene chispa. Me estoy mirando otra vez. Hermano. La cuestión es... Que te vas a perder ¿Qué nos queda? Pues quedarán igual 10 minutos, con mucho, vamos. Quedan otras 2. ¡Coño! ¿Chincheto? ¿Chinche? ¿No es Chincheto? Pero es igual el hijo puta. It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of Mario plus Rabbids Pero Kingdom bueno, Battle. pero Chincheto. For this project, we didn't want to stop there. Este no fue el que lloró en la cuando lo anunciaron el primero y Miyamoto dijo que le había gustado. Creo que era este. Nuestro Chincheto, que sí, que es igual que Chincheto. Pero Chinche. including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other. El puto Chincheto, tío. On a major scale. Rosalina se llama. This time it's not just the Mushroom Kingdom. There is an entire galaxy to save. To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes, including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship will bring them from planet to planet. They will be facing a powerful villain, Cursor, an enemy unlike anything our heroes encountered before. But they won't be alone. By their side, they will have their new allies, the Sparks. These surprising creatures, born from the merge of Rabbids and Lumas, will lend their wild powers to our heroes. Their natures and origin are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned. Como dio mucho dinero, pues hacemos una segunda parte. Os lo traduzco porque lo ha dicho en francés. It's been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario plus Rabbids Sparks of Hope has big ambitions. It introduces new action elements into the mix that will push the boundaries of tactical games even further. That being said, we also wish to offer an easy-to-play experience for all players, yet hard to master for those of you that are willing to take the challenge. And you will be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. We can't wait to tell you more about the game soon. There is an entire galaxy to save, and we cannot wait for you to experience it. El gameplay. Miguel, el gameplay del Rabbids. Sí, va por el gameplay. La verdad es que bastante menos impresionante lo que el juego este. En plan, todavía pueden sacar el último bombazo. El nuevo sin escribir. Porque pone Mario. Pero sinceramente, yo tengo fe. Yo tengo fe de que todavía. Pues. Venga, va. Venga, Ubi, que queréis hacerlo. Assassin's Creed Spaniards. Assassin's Creed Murcia. Tiene modo Battle Royale. Assassin's Creed inexistente.
Tiene modo Battle Royale, el que gane se come la paella. Assassin's Creed en el espacio. Tienen pendiente, estoy seguro de que lo están en plan... No lo están haciendo para no agotar esa baza. Pero tienen pendiente lo de hacer un Assassin's Creed moderno. Lo tienen pendiente porque lo lleva pidiendo la gente desde Assassin's Creed 3. Y sería una puta pasada de juego si lo hicieran moderno, en plan... Ya. Pero que lo hicieran bien. Porque Watch Dogs moderno. Pero tiene que tener la esencia de Assassin's Creed. Porque Watch Dogs está más enfocado en el hackeo, mientras de ese palo. Yo no quiero eso, yo quiero que sea un Menda. Por eso te digo que no solo porque se esté enfocado en algo del presente es que sea mejor. No, ya, pero que estaría guapo ver cómo lo enfocan. En plan, que tenga... Yo ya no sé si quiero ver cómo enfocan las cosas. Este cabrón. Es verdad. Es el abuelo de todo. El día que fallezca este hombre. Que no fallezca nunca, por favor. Que no es que sea un buen tío, o sea, es gracioso y punto. No, es la cara de todos los Assassin's Creed, Este es el tío que siempre cuando está en la Expo Comic se pone el micrófono aquí y se le nota en plan temblar. Thank you. We appreciate the Appreciate. trust you place in us. Siempre se Your trae una palabra, involvement es muy in bueno. our games communities keep them growing. ¿Cómo me voy a hacer un ya te como ahora, Gonzalo? Pero vamos. Yo me voy a comer la pizza como si fuera vamos. Pizza y yo te como. Long-lasting Que por algo la he pagado. And your contributions, feedback and support ¿Una entera? make it possible. Una entre los dos y yo me We ya te also como. are proud Yo me voy a hacer that una entera some también para of mí. the biggest No, entre los names dos. in Entre los dos, entertainment pero yo me voy a hacer una parte. trust our creative teams to develop games within their universes. O sea, For no vas a comer example, ya te como. you just saw Mario Hoy no creo. plus Yo es que Rabbids por eso Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorites, Mario and Rabbids characters, return for an all-new adventure. ¿Quién? And speaking of great partnerships, there is one more exciting thing we would like to show you. Bueno. It is a glimpse Bueno, of te he the dicho que va a ser un amazing teaser de journey algo. that awaits you. Pero esto es dentro de... No, es 2023. ¿Es dentro de los Rabbids o qué es esto? No, another partnership. Brought to life by the latest version of our Snowdrop engine. I'm excited to share this first look with you now. Battlefield. Enjoy. Assassin's Creed Battlefield. Aquí estás en la nueva engine y todo. Esto es como cuando enseñaron Frostbite. ¿Qué es esto? Star Wars. No, no parece Star Wars. El Star Wars de 2015 empezaba igual. Hojitas de bosquecito. ¿Qué es eso? Avatar. ¡Oh! ¡Lo sabía! Te lo iba a decir que tenían que sacar el Avatar que alguien dijo que en 2021. Un momento. ¿Es un MMO? ¿O es un...? Avatar. Es... No sé. Pero yo llevo Porque sabiendo desde esto 2018 que estaban trabajando. Esto ya lo intentaron y el juego fue una puta mierda, ¿eh? O sea, el juego de Play 3 de Avatar es una putísima basura. Yo me lo pasé. Estuvo guay. Con nueva engine y todo. Es que este juego necesita graficazos. Necesita tener buenos gráficos, porque si no... Va a ser una mierda. Ojalá se vea así, tío. Que a mí me gusta mucho esta película, tío. Sí. Tío, Esta película se merece que le hagan un buen juego. Por eso están tardando. Había rumores de algo de este palo. Que yo lo sabía, que me en sonaba de algo. 2018 dijeron, para 2020, 2021 van a enseñar cositas. Ay, 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 ay. Dime que es como aunque sea el de la Play 3 que puedes empezar el juego escogiendo bandos. Es que eso estaría de puta madre, igualmente. Meterán Esta película contenido... es una de las mayores joyas cinematográficas. Tiene su deje también, ¿eh? Tiene sus cosas malas, en plan sus cosas de que dices... Habéis tirado más por lo espectacular que por la trama. Pero igualmente. Pero vamos, que eso fue una revolución en su momento. Bueno, si tú lo sigues viendo ahora y parece nueva la película. Y las nuevas, cuando saquen las nuevas, si lo hacen bien, pues una saga buena. Dijeron que iban a sacar más o menos la peli y el juego a la vez. En plan, la nueva peli y el juego de Ubisoft iban a sacar más o menos al mismo tiempo.
No me vais a enseñar gameplay porque no tenéis gameplay, ¿verdad? Esto lo vais a sacar en 2 años. Esto me está pareciendo gameplay. Es malo que me está pareciendo gameplay. ¿Cómo va a ser gameplay esto, Miguel? Por lo mal que lo estoy viendo. Te lo digo por eso. ¿Cómo que no va a ser más gameplay, cabrón? Además la han puesto antes por que lo muy gorri con Wildland que me está pareciendo, me parece gameplay. Ya la han puesto antes que la in-engine. Frontiers of Pandora. No, esto es el MMO. 2022. ¿Cómo lo sabía? Pero ¿cómo lo van a atrasar? ¿Cómo lo van a atrasar como el Sale para The Stadia. Division? Sale para Stadia. Te mejoraría. ¿Se ha acabado ya? ¿Se ha acabado? Ah, puta mierda, tío, no hay nuevas Assassin's Creed, yo de verdad, macho. ¿Cuál era la apuesta? De que nos tomábamos un cubata y enseñaban algo. Un nuevo Assassin's Creed. A ver, no se han comido la cabeza, han enseñado el juego de este... ¿De este año? De las bicis de las hostias, el Far Cry, el Assassin's Creed, que obviamente iban a enseñar algo de Assassin's Creed, y el juego este de Avatar. No se han comido la cabeza. Bueno, la guitarrita ha sobrado. Muchísimo. El Rainbow Six ha El sobrado. anuncio de la película ha sobrado millones. Ha habido 3 o 4 cosas que eran innecesarias. Podéis ahorrar 30 minutitos de esta conferencia y meterme cosas buenas, de verdad. Haberla hecho de 45 minutos, pero 45 minutos. Es que, de verdad, me da igual que me enseñen algo que no va a salir hasta dentro de 4 años. Pero enseñadme algo, tío. Decidme que estéis trabajando en algo que esté guapo. Thanks to Eve and all the devs that joined us to share what's new with Ubisoft. Today, we battled some Archeans in Rainbow Six Extraction. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a ir a realizar las cenaciones, ¿vale? Porque la siguiente empieza a las 10:30, que es la de Devolver. Es cortita, es de las 10:30 hasta las 11. Y de ahí, creo que es a las 12, es la de Gearbox. Ya lo he visto. Vamos a realizar las cenaciones, ¿vale? Un momento, voy a cambiar esto. Este ¿por qué tiene entre 14 y 48 años? ¿Qué le pasa? ¿Qué problema de crecimiento es este? A las 19. Welcome back, everybody, to E3 2021. We just saw Ubi Forward, and boy, oh boy, what a way to close out our first keynote of E3. I'm Golden Boy alongside Jackie J here. Jackie, we gotta talk about the first thing. Avatar, it's happening. No, vamos a realizar las cenaciones. Hasta luego. Literally, we were both floored. The E3 crew back there just started screaming. The hype, that was just the perfect way to end it, I think. Yeah. It was just a taste of it, right? But the visuals, I mean, it completely got me to my core. We know that there's so many movies coming out. What is it, 2, 3, 4, and 5, I believe? Yeah, a lot. So this is just building up the hype for the movies. But I just want to be the Na'vi, and I want to ride a pterodactyl creature like a surfboard. Like that just looked so dang cool to me. I'm glad. So, I'm glad we're all sharing things we want to do here. Well, you know what I want to do? What do you want to do? Is play Riders Republic because I put out a tweet and I said this game reminds me of Downhill Domination, which was a game that I absolutely loved back in the day. It was like a mountain biking. It was like one of those games that it came out around the time when all the other extreme sports games were coming out, and everyone was snagging up properties, and someone said, "How about we have people ride bikes down a mountain?" And from there, I got hooked. I was addicted. I love that game so much, and that is what Riders Republic felt like to me. I'm genuinely excited for it. So I've always loved sports games like this because I'm 6'2" and incredibly uncoordinated. I cannot snowboard to save my butt. In fact, I just land on my butt the whole time. So I'm definitely excited to try out snowboarding, but I also want to drive an ice cream truck. You went crazy for the ice cream truck. You were like, is that an ice cream truck? It was the ice cream bicycle. Oh, it was an ice cream bicycle, The little dolly. It was so good. I loved it. But by the way, guys, we had a poll go out here, and it seems like no surprise, especially given that it came at the end, but Avatar Frontiers of Pandora
is the game that it was everyone's favorite that was announced. 41% resounding score there. But there were Pretty some dominant, good ones. yeah. There were some good ones. So also shout out to the people who voted Riders Republic. I appreciate you. But there were some fun ones. Real quick, I do want to touch on Rocksmith because that game has been going on for such a long time now. But I was explaining it before, and me and Avali, we were like chatting about it, and it's like, it's one of those things that it's not just a game, it's an experience about learning how to try something new, how to play guitar, whether you're a beginner, intermediate, advanced, you can gamify it, or you can just learn all together. It's a really cool idea, and I'm glad that Ubisoft continues to support it. Yeah, I think for me, I would not be able to invest the time, invest the money into playing the guitar. But I thought that it was really interesting that it was in this video game format, So I was just like, like maybe this is something that I could mess with, you know? Yeah, and then obviously Rainbow Six Extraction. We don't have a lot of time. We gotta talk about Rainbow Six Extraction. Talk about Extraction. Oh my God. Looks so good. We're going to have the panel talking about it as well, I'm sure. Yes. As Rainbow Six fans, both you and I have worked Rainbow Six esports in the past. This is an awesome thing to see, a co-op Rainbow Six game for all of us. Yeah, I think that there's so many zombie games out there, right? So you pick the one that fits you. And obviously we love Siege. So what's so great about this is that we get to play the operators that we love, use the gadgets on zombies. Like, I'm 100% here for this. Or a version of them, more like monsters, okay, well, they were right? called the Archeans, right? And it's an alien parasite. You're right. Correct me again. I'm sorry. Jackie just really likes zombies. I do. But what I'm so excited for is that we get to play our favorites, like Ash and Pulse and Nomad. Like we saw Ella as well. Like it was just so awesome to see our operators in action, and then against Archeans. Not zombies, sorry. There it is. It is. We'll work on that one, Jackie. But yeah, we're obviously really excited. It was a great show, and obviously I'm sure everyone is going off in the chat. But for more on what we just witnessed, let's kick things over to Greg and the crew. Greg, what did you guys think of the show? What I think, Golden Boy, is that it is ridiculous. That you didn't. It's an insult to the entire franchise that you didn't bring up Far Cry 6. I saved it for you. You didn't save me nothing. Cut his mic. Why is he talking right now? Damon, it's happened, right? Voss popped up. Pagan popped up. I looked over you. This face of what is going on? What is going on? I don't have the answers, Greg, but I'm excited to find out. It's part of the season pass for Far Cry 6. Some mode that's going to let us play these great villains from the Far Cry series from 3, 4, and 5. I mean, I hope there's more to it than just here's a gun, your boss, just shoot people through a short level. I hope there's a little bit more to it than that, but it's cool they've got the voice actor for Voss, Michael Mondo, back, which means that now both Michael Mondo and Giancarlo Esposito are both in Better Call Saul and Far Cry 6. That's pretty cool. Exactly, yeah. And I mean, if you wanted to go even beyond villains, even though I thought that was so cool, and what is it going to be? Are we going after, is this the afterlife of finding out what's going on? We're seeing it right here, right? This performance right here from Giancarlo, right? Of going through and seeing him perform and just come in and eat up the scenery. And just that is what I want out of this game, Michael. I can't wait to get into Far Cry 6 and get this story. Yeah, this is the most I've been hyped for Far Cry since Far Cry 2. I gotta shout out Far Cry 2. This hipster. Best in the series. Yeah, okay, we get it. You're cool. I know, right? Oh, you played them all before. Oh, wow. What about one, though? One's fine, but like the thing about Far Cry 6 is that yes, they've come out and said we're trying to go all in on the story. It's supposed to be this political drama, and I want to see how Far Cry is able to handle that when they go all in on it, because they've kind of tiptoed around it with previous games, but the primary objective of those games is to blow things up. And that's pretty much still the case with Far Cry 6, but how do you balance that? How do you balance all the fun stuff you want to do and all this violent stuff happening in a story, but how do you humanize a game where all you do is shoot stuff? You get an incredible actor like Giancarlo Esposito. Hey, and I want to be a load-bearing pillar. But is it going to be that I watch that cutscene and I'm super into it, and then I go off and hunt a bunch of turkeys for a better wallet? But while you're hunting those turkeys, don't you feel just that tension? I feel the politics. Where you're just like, man, I'm killing these turkeys, but I feel like I should be saving the world or something like that. Exactly, yeah, exactly. Did this work for you? Did this demo, this trailer we see here work? So I have to be honest with you and be like, I heard scary things about Far Cry before, so I'm more of the Mario and Rabbids type of person. But this sold me. I'm like, okay, cool. This is where I'm going to jump into the series. Yeah. And then to see that battle pass where we're seeing the past villains and stuff, I'm like, oh, cool. So I just get everything all in one. I'm excited for this. All the story. Yeah, there's something that works really well about whenever a bad guy shows up and talks about his daddy. You're like, oh, this ain't gonna be a good thing. This ain't gonna be good. I don't like that.
Shouts out to Daddy Issues. I mean, it's like the Daddy Issues DLC where you get to play as all those past villains as well. So it's going to be a tour down memory lane. Yeah. Far Cry Therapy Edition. Now, Dan, of course, everyone here at E3, on camera, off camera, behind the scenes, working night and day to make sure we give the best presentation. They made sure to have a camera on you. Oh, no. And apparently when the Avatar game happened, you heard Jackie and Golden Boy talk about the fact that everybody went wild. It wasn't everybody, it was you. I think it was an understated reaction. Can we see this clip? Do we have this clip ready? Look at there, look at this, look at this. Now, we can't play it because there are so many curse words. Meanwhile, Avi's stunned. Look, sometimes you have to speak your truth. You have to let your heart sing. Open yourself to the world. And I am fully open to another wild adventure in Pandora because the movie came out in 2009. Sure. They have been promising movie after movie for God knows how long. They're making 4 sequels. So, I don't know, James Cameron believes in this so wholeheartedly. He's been like, hey, I've been at the bottom of the literal ocean. All I care about is Avatar, and all you should care about is Avatar. So I'm going to place my trust in James Cameron and the fine folks at Ubisoft to deliver an adventure worthy of that level of spectacle. Sure. I'm just shocked that it's actually a thing because it feels like an old wives' tale anytime you hear a mention of an Avatar sequel. So I'm just happy that one of them is actually real and tangible. Yeah. That would be the takeaway from it, and I think that was what I walked away from it. As somebody who saw the movie, I think with Damon, years and years and years and years, another lifetime ago when we would go see the Metreon movies all the time, right? Like, it's not a series that I've looked back at and been like, oh man, I can't wait for more sequels, but watching the gameplay of it here, right? Going through the open world, seeing them already start to mix that up and how beautiful it looks, I'm excited to see what they do with the franchise. It looked very pretty. Yeah. I am not being paid to be here today. It's going to be difficult for me to muster enthusiasm for the Avatar game. So beyond Far Cry, what got you? Mario plus Rabbids. Yeah. Love the first game. It looks like they changed the battle system this time around, though. Did you guys notice it's not grid-based anymore? Yeah. You can free roam around your circle of movement there. Also, it seems to be based on Mario Galaxy. Yeah, you got the shines in there. You got Rosalina in there too, and I love the Rosalina Rabbit. We're just like, I gotta get out there. A powerful vibe. I'm not gonna go do this. And I'm like, oh, cool. That's me, getting up every single morning. I'm like, I can relate to this. Let's get into this game. But it looks so cool. Yeah, I love it when you can see Mario just duff someone out straight up. Yeah. I was saying earlier, it's like when Mario gets violent, I'm like, oh dang, he's angry. He's angry now. He came out of that ship fully strapped, dual-wielding pistols. Yeah. He is not messing around. Relax, my guy. And I think, as we watch it right now, this is one of the things I think Ubisoft did well. We've talked about this coming in that, they have an hour-long presentation here. And again, it is off the back of a pandemic year and still being in a pandemic. So it wasn't, hey, here's 24 games. It was, hey, here are games and here are good looks at them, longer looks at them. Michael, did that work for you? Because obviously I know in the beginning you get into these situations of you're watching something like Rainbow Six Extraction. Yeah. You're watching something like Riders Republic. And if that's not your kind of game, obviously you're like, okay, cool. But I thought they did a good job, especially with Rabbids, of here's a trailer, here's us talking about it, and here's the gameplay for it. I think that's important because it shows that they're very serious about this game that they're making. It's not just another game on a slate of a bunch of other ones. Yeah. So like going all in on Riders Republic. Shouts out to Blessing Adeoye Jr. I know you're hyped up for Riders Republic. Oh, actually, good point. I'm sorry. I was reacting to Riders Republic with Blessing on Kind of Funny. Oh, damn. And I brought up the fact that you told me that he needs to be better about doing his utensils. Whoa, hey! He said you have to be better about getting the styrofoam out of the house. So Yo! just putting it out there. Beef 3. Yo, when I got back home, we're beefing. Okay, just making sure you knew. Just making sure. Okay. Settle it on the mountain. It's a lot of tension. Oh, I'm shamed. Avi, I got about 30 seconds, but I want with pre-show. You saw a bunch of little games. What oh were my the ones gosh, that stood I out had to you? write them down because they were so cute. So there was Bravery Network Online that looked really cute. It had like Scott Pilgrim-ish art style, and it's like a strategic turn-based game that looked cool. Cannot pronounce it. Dorfromantic, which is like Nailed it. world You crushed building, it. You calm. crushed it. Was super cute, but there were a lot of like these cute indie games and smaller games that were coming out. Brawlhalla had, I think, TMNT joining them. So all of these updates and stuff that are coming, I'm like, ooh, okay. I'm gonna check this stuff out. Yeah, we even ran out of time to talk about Assassin's Creed Valhalla having more stuff and promising a second year of support, which is not something they usually do. But very, very cool. There's so much to talk about here at E3. But fans were, of course, disappointed last October when the news came out they were going to delay Far Cry 6. With the first look at gameplay a couple weeks ago, reigniting the fans' flames for this franchise, the developers joined forces with our partners over at Reddit for a Q&A-style AMA.
Well, actually, long before joining Far Cry, I had a big interest in history and political science and revolution simply due to my family's own history. So when it came to actually working on a Far Cry, you know, right from the beginning, I was fascinated, and the team was really fascinated by the idea of what does it take for someone to take up arms against this overwhelming force, this overwhelming regime. And so that invited a lot of questions and themes about the game. You know, when does your revolution begin? How far are you willing to go for that revolution? Are you fighting that revolution for the right reasons? Those were the kinds of questions that we felt we wanted to challenge our characters to answer in the story. Finally, I get to answer the question, what is the ending of Far Cry 6? Well, it's really simple. Water buffalo. I think it's super difficult to boil that down to one thing. I think first and foremost, being able to work with such an amazing, dedicated, talented, creative, diverse team on this project has been unbelievable. And also watching everyone's voice sort of represented in the DNA of our game has been really exciting to see. I think, you know, there's sort of a highlight reel that goes off in my mind over the course of production. Everything from debating the tiniest script detail in our writers' rooms to trying the Exterminador Supremo backpack for the first time, controller in hand, to our last day of performance capture with our amazing cast and crew. You know, and also just all the amazing moments with our collaborators, our experts, our consultants who joined us to make this epic, meaningful story that had something to say. I have so much to be thankful for. There's way more favorite moments in the course of this project, but that's just a few of them. I will say epic, meaningful, and surprising. And I hope you appreciate that I am saying only 3 words right now, because that was excruciatingly difficult as a narrative director. We really tried to approach this with the idea that every Far Cry sort of has its own story and its own world. There's usually some loose connections between the games, but for us, we really wanted to look at the story of Yara, you know, and the revolution between Danny and Liberton on one side versus Anton and his regime on the other. It actually really depends on how you play. You know, right from the start, you're really going to be able to approach the campaign however you choose. It was really important for us for you to have that freedom, so you're going to be able to navigate your own path at your own pace and hit missions, checkpoints, F&D bases, and a lot more. I think something that was new for us and something exciting for us to bring into the brand was this idea that you would have these moments with Anton and Diego where the player wasn't there, that we would have these throughout the game, and you'd get to see the revolution really from Anton and Diego's perspective. And it just gives you a bigger picture of how the story is playing out in Yara. There's a lot to unpack there. The first thing is, Reign of Diego is a fantastic name for a Far Cry, but I am not falling for this trick. However, the previous question is super interesting, which is, you know, how did we land on this notion of family in Far Cry 6? I think what was really interesting for us
to explore was this notion that how can a dictator commit such horrible human rights abuses against their own country while simultaneously talk about how great a father they are. That was something we really wanted to mine, and also with the notion that over 50 years the Castillos have had some hand in Yara's politics and his future. And I think this notion of inheritance came up, and the idea that Anton really believes that Yara is his and is for Diego to own, that the Castillos are the keys to quote unquote rebuild paradise. That was really fascinating for us. Thanks for joining me today and for allowing me this opportunity to answer some of your questions. Far Cry 6 launches on October 7th. I can't wait for you to dive into Yara. You, Ubisoft, and Reddit there for that AMA, but now it's my time. I'm turning the tables on you, all right? So everybody, the question is going to be, what do you want from Far Cry 6? What's the one thing you want from Far Cry 6? Didn't you see the ending? That's all I care about. Chorizo, right? Just that little dog. And I gotta look at him. I think he's like a pre-order. Oh yeah, yeah. You can get special outfits for him. I think. Yeah, special outfits. Yeah. Chorizo's in a wheelchair. I know. He's a doggy on wheels. That's all I care about in Far Cry 6. Okay, cool. Wiener dog on wheels. Put it up there. Damon. That was a joke, but actually the real ending probably is you just get to chill out with Chorizo. And like in the story, sure. Well, the villain has been defeated. Now I can retire and just relax with Chorizo. See, I think that's a fake out, because a lot of Far Cry games, if you just chill out at the beginning, there's like a false ending. You can beat the game in 5 minutes. So in that one, Chorizo just lulls you into a false sense of security, then brat, game over. Oh wow, he was from the inside the entire time. He's a double Chorizo's agent. a big heel turn. I'm sorry to spoil this, Gosh, but wow, I didn't see that one coming, Michael. I want Far Cry 6 to say it with their chest. You know what I'm saying? So like you have the narrative director front and center. Yeah. And not many games do that. And he's out here saying, yo, it's going to be meaningful. We're trying to say something. And I think this is a very deliberate move for Ubisoft to put him at the forefront to tell everybody, like, yeah, we are serious about this. So whatever it is they want to say about in their game, I want them to say it with their chest. And see, that's what I want too. Like when I'm thinking about this, what I want is the narrative to hook me. And I want it to go places that Far Cry doesn't necessarily go before, right? I think Far Cry often does a great job of punching you in the face and giving you a great setup. And then for me personally, it doesn't work. And I'm thinking specifically about 5. I thought 5 opened so strong, but I fell off in terms of what I was doing when I was going in there. So I hope 6, really drives that home, sticks with it. Seems like they built a really expansive world, at least from a narrative perspective, and I hope the mission design sort of lives up to that, because sort of the problem you have with sandbox games sometimes is running into that feeling of repetition, like you're doing the same thing over and over again. And I feel like you have so much potential here. So yes, I understand some things are going to be repetitive by nature, but hopefully we get more variety this time around as well. I don't need it. Damon and I will just clear out posts. Yeah. Do you guys want some more Ubisoft insights? Well, you're in luck, because we've got some info straight from Ubisoft with the help from our friends at PC Gamer. Ubisoft has been pretty quiet about Rainbow Six Extraction since it was announced back in 2019, so I'm definitely curious what it's like to finally get to open up about the game and show off some gameplay recently. We're super excited as a team to finally reveal our game. We want the people to put their hands on it as soon as possible, so yeah, we're excited. Yeah, and I also want to speak to the inception of Rainbow Six Extraction, what it was like to build a new team to expand on that concept into a full-blown game. We were lucky enough to be able to put up a completely new team, completely different from the Siege team, with talents from pretty much all the brands that we did it at Ubisoft Montreal, so Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Watch Dogs, and also people from Rainbow Six Siege, and also people who worked on the very first Rainbow Six game, so Vegas and Vegas 2. And I think a lot of people going into E3 are going to be curious just what an average mission, like an average hour of Rainbow Six Extraction looks like. So can you walk us through the basic gameplay loop? First of all, it's a three-player co-op, so squad-based. It's a tactical game because it's a Rainbow Six game.
It's a first-person shooter, and so you're doing what we call incursions. So as operators, Rainbow Six operators, you enter containment zones, which are mysterious and which regenerate every time, and you have to extract, which is why the game is called Extraction. You risk it all every time you go in this zone, so you must get out, but with the information that you're looking for. I think I saw in a recent demo also that you'll be able to choose when to extract mid-mission if you're not doing so well. Actually, you can extract at 3 different places in an incursion map. Each map is divided in 3 submaps, buenos días. and it's really up to the players to decide if they want to go further. I'm curious what it was like transitioning gadgets that are in Rainbow Six Siege into... Un momento, que esto está siendo en otro lado. Devolver Digital. Este es el serio Sam, ¿no? Creo. Chaval. Ah, no, Shadow Warrior, coño. Sí, tío. Esta gente tiene como una narrativa interna. Tiene como un lore profundo. Bringing you the very best of what video games have to offer. Lots of changes at Devolver since the last time we were here. Old, outdated, irrelevant. Straight busted. El cañón estaba guay. El que anunciaron el que sacaron. Today is only the beginning. The future of video games and the future's future. Motherfucker. I don't give a flipping freak about stupid live video game events. Hello. I need you to help me stop the future's future. Come here on a million strings. Mine. Yeah. Sure about that? What's next? The future. So then, you know, we kind of wrap it up after that. I'm thinking it's like a 4 Hey. or 5 year deal. Huh? I mean, huh? Right? I think it's shit garbage. Fucking shit garbage. I mean, It's a dumb idea that'll never work. And you're an asshole for thinking it up. Who thinks this shit it up? was me. I thought An this shit. asshole thinks this shit up. We're not doing a 4-year-long series of narrative videos about the futures, whatever the shit. Devolver Digital Cinematic Universe. You shut your fucking face. That was supposed to be me, right? My face. Is that even legal? All Devolver Digital new hires release wholly any work likeness attribution and / or image rights upon execution of an employment contract, clear as day. Basically, we can do whatever we want with your likeness. Even if it's some stupid deep fake video domination or whatever. Enough! Enough of this. You less talking, more typing. I don't like it. The internet would never buy it. We produce video games at Devolver Digital, and damn good ones, I'm told. Yep, get the hell out of my conference room and take your dumb movie idea with you. Yeah, but listen, it's not just a dumb movie idea. It's a multi-layered narrative universe. You don't understand. This is art. This is painting with light. This is cinema. Well. Listen, Slimes, it is a goddamn white-hot arms race out there. A hype-eats-hype, media-fueled intimidation game, a boss mode, knuckle-fuck nut-kick. And we are falling way the mother-effing Emmer shit behind. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the last... It's bad, people. Real type bad. We need a fresh perspective. Something wild. Something stunning. Something new, but not too new, but new enough so that it seems new to those know-it-all, know-nothings in the know, you know? Actually, ma'am, I think... No. Record scratch. What? Who are you and why are you making noises at me? Nina. Ma'am. Nina Struthers. I'm an adjunct under executive on the marketing team. I'm running for synergy officer one day. Why are you pouring the coffee? Because we need coffee. Grab it, Hackjaw. Nina, is it? Put the coffee down and talk at my face. Well, the thing of it is,
few of us were talking, and monetization as a service. See what he said. That's gotta be the most ridiculous. Let's fucking do it. For 4 decades, and counting, Devolver Digital has been at the absolute bleeding edge of technical, social, and humanitarian progress in the burgeoning videotainment market. Now, that's no accident. The global research and development teams at Devolver Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwashed consumers, so many breakthroughs in the video game entertainosphere that it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems in the first place. Devolver Earliest Access delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer Esta gente even lo que thinks hace of an con los idea años and se that monta shit's como already for una- sale. un universo Devolver cinematográfico Digital en Screen sus K allows historias, loudmouth sus consumers to not películas. only throw money at Y their luego screens, enseña. but to throw money at our federally unregistered offshore son unos corporate cachondos, bank claro. accounts. Devolver even jumped ass first into that crypto Sí. lifeboat, bruh, before electric car barons made it all the rage with Loot Gearbox. Coin, the market's first and justifiably last physical cryptocurrency that lived entirely off of the blockchain. Blam! Last year, we spent money we didn't even have to fill the void charts huge when your mad thirsty consumer soul when E3 was canceled. Devolver Land Expo straight up revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game. Progress can't be stopped though, no. So this year, Devolver Digital is taking aim at the blisteringly lucrative subscription service video game market. Welcome to Devolver Max Pass Plus. Welcome to the future. Games as a service. Esta tía está loca. A razor-edged industry shuck jive that has served to convert what was, traditionally, a one-time purchase into a potentially lifelong chain ball commitment to reoccurring payments for video games that, well, let's be real deal about this, most of you don't even enjoy anymore. Devolver likes to take things further. Dive the big dive, you know? Take the leap, push the envelope, toad the wet sprocket, go big or go home, and baby, we ain't got no home to go home to. Devolver likes to take things to a place that isn't even funny. So much is creepily possible and uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. Give me some more. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex approach, wherein a top-tier service subscriber, that is you, look at you, is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low, low monthly price of no cost to you for the subscription itself. Hit me again! Whew. That is the Max Pass Plus difference. You simply apply, and your credit competency, work history, genealogical strafe vector, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first magic deck are evaluated on a 29-point density matrix, and boosh, you're absolutely Rose Street. Todavía no presento ningún juego. ¿Este no es el de Poseidon? No, se parece un From huevo, there, You are granted Pero no direct es él, access. no es el to Jason purchase Momoa, o anything como se llama. in our constantly No, sí, growing no, collection no sé qué Momoa. of video games and video game related junk for free. Well, not the purchases. They're not free. That would be insane. But access to those purchases, though, La de salchichas que se totally van con free. ellos y esto salió mal. Let's El verde que tiene la pava. well, let's Tiene un check brazo a más look. grande que él. At some of the video games that amazing consumers like you can look forward to, if you get approved, of course. What the
Devolver Max Pass Plus. Plus. Premium purchase. Premium purchase Pro. Actual gameplay, nothing pre-rendered. 平和は単なる幻に過ぎぬ。その喪失を嘆くなかれ。己の行いを悔やまずともよい。武士道というは死ぬことと見つけたり。Viene muy bien, a mí todo el rollo este de katanas japonesas. Me gusta mucho. その道を守るべし。己の命が尽き果てたその先まで。Está muy guapo. Bueno, pues nada. Puede ser que sea el único juego que mencione. El año pasado, el año pasado, hace 2 años, estuvieron con las cinemáticas y hostias, en plan, la narrativa esta interna que tienen, la historia está del lore. Estuvieron como, no sé si fueron 20 minutos o 30 minutos y luego sacaron el carrión. He dicho que un multiplayer en plan... multiplayer. Me da como un poco la estética esta de que va a ser en VR. ¿No te parece? No sé. No se te ve en la cámara. Ya lo sé. Recién comido. Phantom Abyss, este mundo gracias. Bueno, oye. Fashionable. Now that's a phrase. A phrase that goes lock, stock, hand in hand with gamers. An exclusive state of being, if you will, to which only the most adroitly premium amongst us could ever truly endeavor to gain entry. Until now. No. That's this, not this. Esta gente son los de Fall Snap Guys, it, damn it! Sí. Being fashionable is a natural extension of the Devolver Max Pass Plus premium purchase experience. Brought from us to you by Devolver's own central textile manufacturing and weaponized branding entity subgroups. We would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry, only available to the Devolver Max Pass Plus survivors. I mean, subscribers. Oh, hi. Shut up. This collection of También son los de comfortable Resistance and School. catastrophically Después tengo unaffordable formal wear de was Resistance designed and School. manufactured entirely in-house by an elite selection of our most popular and attractive interns, to whom we've given key action words and access to an internet-connected device and, shall we say, joie de vivre. You may go. As with everything else in this presentation, the Devolver Max Pass Plus exclusive merch collection is, well, exclusive. Only available to subscribers in a premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not, but may be paying. Fashionable. Am I right? Now, let's take a deep breath and take a peek at these 2 premium purchase products that'll be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus Survivor. Subscriber. Oh, man. Yeah. Ojalá no se haya salido mal de verdad. Premium purchase. Pero, ¿qué juego? Esto es la compañía. Sí, claro. Se llama así. Devolver Digital, sí. Sin el Premium Digital, sin el Premium... No, es una coña que han sacado, ya lo he dicho antes. No vale para nada, es un tipo de
Está guay. ¿Qué es esto, tío? Te brilló la cara en un momento. Hubiera ¡Qué guay! Es difícil hacer esto mal. Nintendo Switch en PC. Uy. ¿Ah? Ha habido un momento de que Sara ha contestado pidiendo perdón, no ha sido la única que ha hecho las cosas mal. Loren, me parece genial que te intentes disculpar. Alguien lo habrá intentado copiar y pegar para un grupo. Siempre. Se tiene que decirse y lo envía al mismo grupo donde se envía. ¡Oh, es un roguelite esto! Puede ser. ¡Hostia, qué guapo! Parece el Wizard of the Legend. ¿Y todos estos juegos se hacen mismo? Sí, es todo de Devolver. Pues sí que son Sí. O sea, son pequeñitos. Son indies, ¿no? Pero sí, son indies, realmente. Son AA, algunos, en plan. Pero sí que tienen su dinerillo. Since 1975, Devolver Digital and the many incredible developers we've partnered with have produced what can only be appropriately described as an imperial buttload of incredible games that consumers worldwide have purchased, never actually played, and then made public claims about the game's quality in order to substantiate their place in online conversations about whether or not an indie game is still indie if it has a publisher. That's why we're proud to announce the entire Devolver Digital catalog on Steam is available at Devolver Max Pass Plus as a premium service not included in your reoccurring monthly payments that we still haven't quite nailed down yet. Each of these gems will be available at a reduced rate for a bafflingly limited amount of time, with discounts ranging from, why not? Fuck me, why are my pants wet? Think of it as a kind of thank you from an old friend. An old friend that believes with your pants with savings premium experience. Visit DevolverMaxPassPlus.com for more information. ¿Y ya está? Ah, no. ¿Jueguito? Jueguito.
Odyssey. Como el Assassin's Creed. Sí, eso me mola. Esa perspectiva está chula. Pero no entiendo, es un... ¿What? Había foto nada más en plan en la vida real. En plan, un menda cogiendo un disco de no sé qué. Otro más, ¿verdad? Premium purchase. Otro premium purchase más y quiero levantarlo. Hey, kid! Do you love video games? I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Yes, I play them quite a bit. Do you want to pay for video games? Not at all, no. What if you could play a game for free, but then later we charge you for cool stuff and make you watch ads for minimal benefit to you, the consumer? Well, that doesn't sound great. Pick up your phone, it's tumble time. Ignore loved ones. Reprioritize your life. Let it consume your very being. Turn real money into pretend money and spend it. Collect your favorite characters that you've never even heard of. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Eso puede morir. Coño. Devolver Tumble Time is the future of physics-based puzzle gameplay, elegant monetization, and strategic brand integration. Choose characters from a loaded roster of your Devolver digital faves and rack up major, huge, big-time game points by matching and clearing the impossibly adorable heads on the tumbler. We mentioned that it's free, right? Because it's free. Except for the ads part, where there are ads, because, of course, there are ads, because nothing is ever really free. Get hype and unleash each character's special move and clear chunks by creating and activating chaotic chain reactions. Pre-register for Devolver Tumble Time on the App Store and Google Play by visiting devolvertumbletime.com. Yes. Woo! Hey! Nina! Oh, hey. Let's talk about subscriptions for a moment. The subscription service is an instrument of monetization from days gone, when your grandparents wanted to try a new cheese each month and your uncle wanted to look at photos of naked ladies from the comfort of his own tool shed. A relic. An unwieldy physical beast that we have haphazardly let slip into the digital realm, leaving us with nothing but ones and zeros to stand in for our stinky dairy product and perfect knowledge. Devolver, though, aims to return subscription-based addiction back to its more tangible roots, with a premium purchase title available only in this, the physical plane of actual, real, for real existence. Goddamn right it is. Introducing Demon Throttle by developer Doingsoft, the creators of Gato Roboto. It is coming to the Nintendo Switch as a physical box set, and only a physical box set, through our good friends at Special Reserve Games. Oh, you heard me right. Demon Throttle will not, I repeat, will not be available in any digital format and is only available for you to purchase as a retail product and put on your shelf and to never play or to sell at ridiculous scalper prices to anyone who missed out on its initial offering starting today. Check a look.
A ver, ¿de cuál juego este? ¿De qué va el juego este? Ya me ha ganado. Qué guay. Cómo mola, tío. Nadie. Ubisoft presentando lo de I love it. lo de Los zombies. los zombies. Well, it wasn't all ¿Eh? ¿Eh? drunk. ¿Eh? Big news by a guy from. Where are you from? Technically, I'm not supposed to be here. That's great, I'm buddy. filming. Okay, now bring it home. Hit me with the big move. What's the punch? There isn't one. He does not. Videotape. Pero esta gente, ¿esta es la gente que produce el juego o son actores? What she said. Porque molaría que fueran... O sea, Well, no, a ver, no sé hasta qué punto, pero We put the esto, por entire ejemplo, sí que thing trabaja, o sea, on a tape. en los E3 sale ella hablando. Claro, claro, pero me molaría que fueran de verdad los productores todos, no actores pagados. claro. Alguno me imagino que no, no sé. Right? A ver, no todo el mundo tiene la habilidad. Here. de ese. Videotape. The trick, though, is that there is one and only one, and we sell it to one buyer only. Just the one. Just the one? No, creo que es un juego solo. Okay, and since there's No, only de- one and the buyer keeps Una it, videotape, and we en broke the plan, little una tab on cinta. the inside so you can't copy it, it is non-fuckwithable. No, fuck with A it. non-fuckwithable tape, right? NFT for short. It's gonna be a thing. Can we do this? Can this be done? It's actually already been done. Mira yo. Okay, the one copy of this entire presentation on tape, the one in this player right here, is available online. For the first Devolver Max Pass Plus Triple Platinum Elite Gold Star Magnum Double XL tier subscriber to go to devolvermaxpassplus.com and buy it. Okay, it is totally non-fuckwithable. It does no damage to the environment, to the energy grid, or the global technology supply chain because it's just this old tape, right? That Caleb found in ¿Sabes lo que son los a NFTs? box marked Nancy's Que están fancy. parodiando eso. Okay, en in the plan, back of an old Los filing NFTs en cabinet plan in the vender birthing wing, and it's como arte virtual. also a tape. Tú cuando vendes un dibujo por internet, Brilliant. puedes vender un JPG, Yes. el archivo, Sí. puedes venderlo por una firma o lo que sea. Margaret, Caleb. Pues la NFT es la firma virtual, donde que eres el poseedor de X vídeo de YouTube o X página, X no sé qué. Hay gente vendiendo gatitos de un videojuego de móvil, hay gente vendiendo gatitos por millones de euros. Porque son los únicos poseedores de ese único gatito virtual. Coño, internet. Y es súper malo para el medio ambiente. ¿Por qué? Por la minería de criptomonedas y de criptoinformación. Tener una granja de estas con tarjetas gráficas y tal es malísima para el medio ambiente. No, porque genera muchísima información. O sea, se necesita un montón de información que es cancerígena para el medio ambiente. Emisiones de CO2 y cosas. Vale, vale. Hostia, yo no sabía eso. Es que sería posible. Acabo de caer a quién o sea, a qué personaje te refieres. No es posible. Es Aquaman. Aquaman. Coño, déjame tranquilo. Pues este se acabó ya. Cortito. Coño, pues ya son las 11, tiene que empezar el siguiente. ¿Empezamos a las 11? Sí. Vale, perfecto. Pues entonces tiene que estar ya. ¿Dónde lo está viendo este hombre? ¿Dónde se ha visto?
Hotline Miami 3, ¿lo habéis visto? Era una caja con las peticiones de la gente para Hotline Miami 3. He pedido un puto KFC porque es que si no, no ceno y son las 11. ¡Míralo! Ah, que esto es en directo. Yo creo que no tiene nada. Bueno, pensaba que estaría I grabado. love Devolver. They have fun with it. Last year, you may remember I had a cameo in that I shot from home. But that was really kind of fun to be able to do that with Devolver. So cool, awesome event, and a lot of good games in there. One of the ones that is the college of whatever the hell else we're doing, with specialties in badass bunkernomics, history of magic, enlarged vehicle maneuvering. Gearbox tiene más o menos el mismo tono que Devolver. Gearbox son los de Borderlands, Let's learn more about all the innovative opportunities you can find in Gearbox University. Dynamic, pioneering, groundbreaking. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el juego de... ¿Es el juego de Nina Chiquitina o qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un DLC para Borderlands 3 o qué? Sí, muy probablemente. Battle of the Senats, alias con yo que no creo. El Godful han hecho también. Y este es el... ¿Cómo se llamaba este juego? E3 2021. Qué pena tener que ver mañana por Discord. Yo voy a verlo, en plan. Yo voy a verlo todo. ¿Lo emitirán en YouTube? Yo quiero verlo en mi tele, en plan. Creo que Hey everybody, if you sí, don't know me, creo. I'm Randy Pitchford, the founder of the Gearbox Entertainment Company and executive producer of the Borderlands franchise and all of the great games that we do at Gearbox. And I am right now on the set of the Borderlands motion picture in development, in production. We're shooting. Es verdad que están haciendo una This is a película de live Borderlands. soundstage. Hostia, And I yo quiero ver thought, esto. Since I'm here, wouldn't it be cool if I walk you around a little bit and show you some of the cool stuff that we're doing? Let me walk you this way. This is a live set. There's guys working on the movie right now in real time. We've been everywhere. We've been in the caves of the caustic caverns. We've been in the desert, in the sand quarries. We've been in the stone quarries, doing all kinds of amazing stuff. Actually, look, this is. Hey, Eli, can I grab you for a second? Yes. This is Eli Roth, our director. Hey everybody. This is E3. These What's are up, our guys? gamers. And you've got Edgar I here. know. We have so much. He doesn't exist in the game, but he exists in the movie and in real life. It's Edgar Ramirez. Well, Edgar Ramirez's character Atlas exists hypothetically in the game. We've never met him before in the game or in real life. We're meeting Atlas for the first time in this movie story. I'm so stoked that you're doing this. Thank you, This man. is I'm gonna very, be- very happy. This Yeah. is going to be a yeah, blast. congratulations. Oh, thanks. Look, I feel like we're just getting started. The whole point is to entertain people, and this movie that Eli's making, it's unreal. I mean, we have. I don't want to say what we're filming, but it's lots of blood, lots of guts. It's totally bonkers, but it's also very Borderlands. And I have learned how to twirl a Vlad off. You know what? I think we should. Let me show this. Yeah, we could show that. This is the stunt one. That's this is video game fans will recognize this as the Infinity. It's a Vladoff Infinity, and you've got pretty good twirl. Well, they have ones that actually. This one is light, so I could really learn to twirl because I don't want to smash a You're real getting one. good at that. But Kate's amazing. Kate's she can side twirl, she can double twirl. That's right. She can do the front twirl. Isn't it unbelievable how she's brought Lily? I can't wait for you to see. Kate is a god. I saw, everyone thinks of Kate from Blue Jasmine or Carol, all the things she's done. And House of the Clock on the Walls, I saw how unbelievably funny she was. And I noticed that she brought out the great dramatic acting in Jack Black, and Jack brought out the great comedy in Kate. But she was so into it, she wants to really, understand it from the inside out, like what are the
the powers? Where do they come It's from? wild to watch her walk like Lilith. That blew my mind. She's totally done it. We want to make a real great science fiction movie. We don't want to just make a great video game adaptation movie. I just want it to be a great. Well, that's the key, right? Great you just have to make a great sci-fi movie. Period. And it's really come to life. So for Borderlands fans who play the video game, if you have people in your lives that you want to introduce to Borderlands but aren't going to play the game with you, this movie's how you do it. You can bring your family, your loved ones, bring them to the movie. We want this to introduce them to Borderlands. Yeah, They're gonna love it. we want this to be like a gateway drug for non-Borderlands fans. And I mean, look, the thing is, the great thing about the game is there's so much to it that you're telling 80 hours of story every time. I mean, people can live in the world, so we have to create a different experience. And the experience has to be thrilling in a different way and exciting. Have all the things that fans love. He's the best cast I've ever worked with. But like just a world-class cast of actors that all came in just to come in and play. Everyone is so into their characters. Like Lucy Wade, Florian's playing Creed, Ariana is Tina, Kevin is Roland, and Kevin is... Que ya expandieron el universo un poco de la saga con un juego de Telltale, en vez de estos que son en plan... Así que me imagino que le darán mucha importancia a la historia en plan de escalar bien con la saga. Como que tengo una historia súper intrincada, en plan... Es más cachondo que otra cosa, ¿sabes? La trilogía, ¿no? A ver, cachondo a veces está Kevin Hart. Y el Jack Black de Claptrap es tanto odiado como querido porque es un cachondo mental y es un gilipollas. And they created a movie called Spider-Man, and then Iron Man. I believe you're the executive producer. Yeah, I worked on that one. You worked on, and then the X-Men, and then the Avengers, and you know, I think it's gone from there. These are the most successful movies of all time for comic books. And the pitch you gave me was, hey, that was cool. We figured it out with comic books. We think that video games are the next frontier of this, and we think Borderlands is the perfect video. And you were really flattering. And how was that? It's kind of a jerk, wasn't it? You made us work for it. Hostia, lo bien que ha sonado. Está dolido. You have to understand, like, we get hit up from Hollywood people all the time, and it's a different world. Me molaría muchísimo It's a completely different skill set than what you care about in making music films. And I wanted to make sure that if we were going to partner with somebody on the film side, that it was with people that cared about our universe, cared about our fans. Llevamos 2 horas y 52 minutos y cuando he cortado antes, llevábamos 3 horas y 20 por ahí. Y este pues 2 horas y 52 lo puedo. 7 horas. I mean, I probably beat you up for like 2 years plus. Oh yeah. 6 horas. 3:20. I remember. You remember? We were dating for years. Yes. And but we did a deal, and it's been a long road. Yeah, but you know what? Yeah. We're here and we're psyched, and it's been worth it. You know, like. Ay, pensaba que we este used era that time pretty well. I can't believe it. You know, and we're really proud of where we're at. It's pretty amazing. So we're more than halfway done. Oh yeah. With the shooting. Yeah. Well, we're about 2/3 of the way done. Oh, look at this. We have a really funny shot. Oh yeah. With the trash, we should be shooting it behind the scenes. I was told that we can't. I don't think we can give it away, but I think that for him, anyways, for behind the scenes, we should get it. Oh. So I'll tell you what, you guys. This is Eli. This is Ari. Oh, don't look that way. You can't. No, this way. Pues hasta qué punto es legal que utilicen el sonido de disco. Tendrán muchísimo dinero como para tener que pagarlo. Yes. Okay, so guys, it's going to be an amazing E3. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, no puedo hacer un efecto de sonido cuando hago transición de las escenas, no puedo poner el timbre de Apple. No puedo, me pueden denunciar. O directamente banearme. Tampoco puedo utilizar probablemente la fuente de los anuncios de Apple. A ver. Among the many innovative courses offered by Gearbox University, make sure you check out Borderlands Science. By solving the puzzles, you can contribute to real-world research studying the human gut microbiome. For you freshmen in the audience, here's our leading scientist, Mayim Bialik.
By playing Borderlands 3, you can contribute to real-world scientific research that Entonces no lo helps tienes real junta. people. You'll be directly helping our scientists organize Me and estoy pasando compare todavía this el 2. doo-doo. La historia, o sea, el DLC. El DLCs. With Borderlands Science, you too can be the conductor of the poop train. And while you'll reap in-game rewards when you play, the real reward is knowing that you're making Me divierto the world muchísimo a better jugándolos. place. No juego más de... Porque puedes jugarlo hasta con 6 personajes. En plan, el segundo Rocket. No, en plan, o sea, tienes 6 personajes entre los que elegir, con diferentes habilidades y tal. Y lo suyo es que te los rejuegues muchas veces. Pero yo me lo paso una vez y digo, ya, bueno, me apetece más. Menos mal que hace vientito ahora, se agradece. Un poquito, sí. Si luego me voy a morir de frío como el otro día. No, luego sí, eso cerramos y esto. Pero cerramos una de las ventanas, porque si no... O sea, que generar aquí un calor. ¿De quién es el...? O el Star Citizen? Vamos a ver. ¿Que ya salió o...? Ya ha salido, o sea, está... No ha salido oficialmente, pero está en... No sé en qué etapa está, pero ya hay gente... Mandar es una página de periodismo. Desarrollador Cloud Imperium Games. Distribuidor Cloud Imperium Games. Videojuego de disparos en primera persona. Es un poco más que eso. Y este juego va a estar muy bueno, pero probablemente me lo compre. Es un spin-off de Borderlands. ¿Sí? Sí. Pero toman la estética de uno de los DLCs del Borderlands 2, que era como de fantasía, en plan juego de rol. Y es un juego entero. Es un juego entero. Sí, tienes estética. Se llamaba... bueno. Así se llama el unicornio este. Salen los 3 juegos, pero no. Salen a partir del segundo, creo. Wonderland. Había que cambiar una letra. De Tina Chiquitina. Así se llama en español, Tina Chiquitina. Tiny Tina, Tina Chiquitina. Quick question. We're not talking about... Esto se parece a Bianca. Yeah, right? Hostia, es verdad. Hi, I'm Kayla Belmore, and I'm senior producer on Tiny Tina's Wonderlands. Es verdad. So what's really unique about Wonderlands is it's a looter shooter, which is, pretty classic for Gearbox software, but for the first time ever, we're setting it in a brand new fantasy environment. El Borderlands 3 se ve muy bien. Ha mejorado mucho el puto motor gráfico. Y este es el DLC de Borderlands 2, que está muy guapo. It's a completely standalone plot, new set of characters with some nods to the past, but if you've never played a Borderlands game before, you can absolutely jump right in and enjoy it just as much. Eso me gusta, tío. So we're absolutely excited to talk about all of our new enemy types. So that is one of our wyvern enemies. You will absolutely be fighting them. They're not your average wyvern. So of course we've got goblins. Lo que mola de estos juegos es el cachondeo, porque es que los monstruos, los enemigos tienen categorías. Y la categoría máxima es cabronazo. En plan, en el DLC del 2, el dragón contra el que un dragón contra el que te enfrentas se llama dragón hipermolón. ¿Sabes qué dices? Es humor boomer, pero está guapo, tío. No sé qué es Homeworld, no me suena de nada. No, es una franquicia, en plan, es una IP. Pero no me suena de nada. Blackbeard. Que tengo una duda de Activision. De Activision. No lo sé. En plan, no sé si han dicho algo. Yo desde que sacaron Disney Infinity 2.0 gather rare resources and explore the untamed world. Once you've plundered all you
can Y carry. bastante. Return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the Sea of seed of Thieves, Yggdrasil at all costs. Or this son vikingos, world te das and cuenta. everything in it will be destroyed forever. So take heed. Ahead things rise when the sun sets. Creo recordar que esto era un roguelike. Creo recordar. Y que no estaba mal. Each victorious knight makes way for a new Pero... day to venture into new lands, Bueno. build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great rewards. But be careful. You're a little used to Midgard squashed by a troll. Llegar al momento ese en el que la Play 5 está en stands de los games, se puede comprar. Ya salen juegos exclusivos de Play 5 y los puedo jugar bien. And it's time for us to end their path of destruction. Me apetece mucho. Let's show them our might is greater than their height. Attack on Titan. Me encanta cómo funciona por relación de conceptos. Attack on Titan Tribes. Me dices que es un juego de móvil, te creo, porque es el típico título. Tribes of Midgard. Hello everyone, my name is Download Ren now, Maroda. free. I'm the creative director at Northville. Julián We're just under 2 months away from Se te dio la finally botella antes, lo has launching cogido. our upcoming 10-player co-op action RPG, Tribes of Midgard, and deliver it to you on July 27th on PS5, PS4, and Steam. In Tribes of Midgard, you play as an Einarjar, a glorious Viking hero that's been returned to Midgard in order to protect the seed of Yggdrasil, the world tree. Every time you start a new run, you would want to go out and explore this new world, gather some resources, fight enemies, and return to your village in order to craft better equipment and tools to help you survive. You can also upgrade and fortify your village, because each night, creatures from hell will emerge from the depth to attack your tree. Make it through the night to go back out to raid enemy camps, dwell in caves, take part in events, go on quests, build anywhere, and of course, loot countless items to gain experience and level up your Viking. We now have 8 classes in the game, each with their own abilities, specificities, and playstyle. As you gain experience, you level up to unlock even more skills, which you can then combine with dozens of runes for over-the-top results. But those nightly creatures aren't even your biggest threat. You must get ready and prepare for your biggest challenge, and I mean biggest challenge to date. Every couple of days, a giant will emerge and walk towards your village with the intent of destroying the seed of Yggdrasil. You must stop it and take it down, whatever the cost, otherwise it's game over. You can of course play Tribes of Midgard completely on your own, but we highly recommend that you bring along 9 friends to thrive together. We cannot wait to share more information about this ever-growing epic saga in the weeks to come. In the meantime, you can already pre-order the game right now to earn exclusive items and be among the first to defend Midgard against Ragnarok. Because as they say, Valhalla can wait. Thanks for watching. Valhalla waits. At Gearbox University, it's not all books and calculus. Sometimes we like to kick back and have a little fun. A good sense of humor is of vital importance if you want to succeed in these halls. Here's a list of sensible wisecracks you might hear when you're exploring our campus. Why did the tribe of Midgard cross the road? To get to the O Thor side. Knock knock. Who is there? The commando. The commando who? I don't know. What are you asking me for? Welcome to the Home World Diner. Our special today is the dessert of Carrick. Help! I've God fallen, and I can't get up. Claptrap, Tiny Tina, and Mad Moxie walk into a bar. Wait, I think Moxie owns the bar, so why would she be walking in? She'd already be there. And is Tiny Tina old enough to drink? Maybe it doesn't matter in space. Also, what's the punchline? And how is Claptrap walking in? I want to say he counts as a unicycle. Okay, we'll work on this before we send it to E3. Gearbox University. Our comedy school is a 2-year degree. Hey, ojo. Tenemos una revelación. Es el Godfall. Este juego ya salió, ¿no? Y se la suda a todo el mundo, ¿verdad? A que llega a Play 4. Vaya.
But our fight has just begun. Our duty is to carry the burden of war. Or just savor the victory. Porque ahora ya no aplico otro vídeo. Sí, que le sacan la igual. Aquí a 30 frames por segundo. En la película pasaba esto. En plan. No, sí, con el Lagos 3 pasó. Aunque yo recuerde así en plan más. Pero pasaba tanto que cuando se lanzaba un juego para la anterior generación, como pasaba aquí entre PS5 y PS4, se notaba muchísimo el cambio. Con PS3 y PS4 se notaba muchísimo. Sí. Yo me acuerdo jugando al Far Cry que Far Cry 4 la diferencia era que caían hojitas de los árboles. ¿Far Cry 4 para Play 3? Salió. Y me acuerdo que la diferencia era esa, caían hojitas. Todo así con un poco más de exposición. He's never just your brother. I am your god. And I was running far away, don't know someday. Nobody knows. I was dancing in the rain. Greetings, everyone. My name is Dick Hayne, and I'm the senior technical producer at Godfall. Dick, se llama Polla. Foremost, on behalf of Polla everyone Heine. at CPG and Gearbox alike, Si I want to thank digo you for being Dick, part of está mal Godfall's dicho, es journey un up until nombre. this point. It's Dick. crazy to think that Godfall just launched Dick. in November of last ¿Qué ha year. pasado? Our Lo que no developers quiero have es been crear hard at work polémica. ever since. ¿Qué ha pasado? In ¿Qué ha fact, pasado? this past No, estoy February, leyendo lo we de launched the muchachos. massive Primal update, which included new content such as additional rooms in Tower of Trials, Primal Gear, Ascension, ¿Y qué es el audio? and much, ¿Qué much dice en el more. audio? But I'm excited to announce today that on August 10th, we will be launching Godfall on the PlayStation 4. Not only that, but owning Godfall on the Hostias. PS4 entitles you to a free PS5 upgrade, and we will support cross-gen play, so PS4 and PS5 users can seamlessly co-op together. And if you've been struggling in the Ascended Tower of Trials, don't worry, we're adding matchmaking. But really, matchmaking and the PS4 edition are just the tip of the iceberg because we are so excited to launch our first ever expansion, which we've entitled Fire and Darkness. Fire and Darkness will take players into the Fire Realm No for sé the si hay first gente time jugando ever, este where juego, there'll no be sé si es new bueno, si es malo. challenges, enemies, bosses, trophies, Tengo cosmetics, entendido que no está so, mal en so cuanto a much jugabilidad, more. pero no sé si hay But gente interesada en alongside este Fire juego. and Darkness, Es que no sé we're qué also releasing no a sé free qué hay, content cuál es la update, which intención de we're esto. calling the Lightbringer update. No The me main está, no me component da of the nada. Lightbringer update is a new endgame loop. Es un juego de salida de consola. Lightbringer. Yo te digo. In Lightbringer, ¿Cómo se players llama will este fight juego? off the darkness that threatens Aperion. Yo te and digo be en una rewarded with a conversación new que yo loot juego a type. Godfall online por las tardes. First loot will challenge Si the no me player cae to una complete colleja, particular objectives se me in cae order la to cara de lift the vergüenza. curse and awaken them. Basically, if you thought Primal Gear was tough, you ain't seen nothing yet. And then, of course, we want to make fashion the forefront of Godfall, so we have added a huge library of cosmetics to both the Lightbringer update and the expansion alike, all of which can be unlocked by simply completing objectives in the game. Thank you so much for your time today. It is an honor to be speaking here, and I hope you enjoy the rest of your E3. There's a really unique tone and vibe and feel to Homeworld that hasn't been emulated since. It's not a prequel, it's not a remaster, it is Sorry, Homeworld 3. Maguire. It is the next Homeworld. We're glad you've chosen Gearbox University for your higher education endeavors. As you engage in your academic pursuits, don't forget to try out our extracurricular activities. Show off your shutterbug talents in the photography club. Make lasting connections in our chapter houses. Or if you're a boring person, you can always try out for the debate team. We also have sporting events, but try not to party too hard at the homecoming game, or you'll end up looking like this.
Be sure to follow us on social media, where you'll occasionally find free shift codes as well as news and announcements about our latest scholastic offerings. Gearbox University. We can shape your future, because thinking for yourself is hard. Now, go buy all our games. We're back. I hope you guys had an awesome presentation from all the Gearbox games in development and Gearbox publishing products. Listen, I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. I'm just gonna. You guys want to meet him? I think he wants to meet you guys. Let's see if he opens. Hey Kevin, you got a minute? Yeah. Borderlands fans, meet Kevin Hart. How you guys doing, man? Pretty pumped up right now to meet you guys. Randy, you should tell them actually how big I am in person. Pues no le pega. I'm 6'3" and No le pega nada ser el personaje que va a hacer en la película. Dude, you are freaking awesome. Like you don't understand. Like you're a freaking action hero. Thank you, man. This is amazing watching you work. You know You're what? blowing my mind. I'm going to say I'll one-up you. I'll say it's amazing for me to have the opportunity to portray the character of Roland, of course, who you're very familiar with, because this is your creation. Este no está muerto. I think the biggest, the best El thing personaje is está muerto, surprise that you lo guys matan en el are here segundo. because you got no idea Gracias, what I'm doing or how I'm doing or why I'm doing it. You got no idea the level that I came in at. You got no idea how much preparation I decided to put into this particular character in this role. You got no idea. You got no idea. You don't even know what's under this jacket. OMG! It's metal! You got no idea. My job is to come in, not only be prepared, but to shock. Pues el cabrón está mamadísimo. We are doing it. I've seen some pretty. Que le it's puto intense. sponsorea No one's ever seen you Nike like y this todo. before. No, I can honestly say, man, Eli is doing such a phenomenal job. It's also fun to work with him. Like he's working his ass off. Well, everyone's working their ass off. Absolutely. You got an amazing cast. Kate, Jamie, Ariana, myself, Flo, our director, Eli, Jack Black. We put an amazing people together. So, shouts out to you, your team at Gearbox. Shouts out to guys, for seeing that this is something that could be phenomenal. Shouts out to the world of Pandora knowers. Pandora es la... Pandora Nowhere. Pandora es el planeta donde pasa la saga. Pandora es el planeta donde pasa la saga, donde ocurre la You saga. see how real we have made it become from a place of visual. Welcome to Pandora. Ninguno de los juegos no tiene ni puta idea de lo que es. Obviamente no. My eyes are welling up. No, Hey, it's thank you, dope. man. Hey, I appreciate you taking a minute to introduce yourself to our fans. No problem. I'm going back in here in the weight room. I'll see you later. I got a weight room in here. Just rolling lifts weights in between takes. You'll know why later. Take it easy, Kevin. Thanks, man. Holy crap, you guys! I can't wait for you to see this movie. It won't be long, but we still got a lot of work to do. We're a little bit more than halfway done with the production. And but you know what? Back at home at Gearbox, all the great people that created this universe that I'm here representing on behalf of all the talent at Gearbox. We're hard at work making new stuff. So check this out, and I'll see you guys soon. Cheers, everybody. ¿Qué ha hecho? ¿Check this out o qué? Ah, ya está. Pues se acabó. Día 1 completado. Exacto. Godfall es de Gearbox. ¿Y cómo hacen un juego tan bueno y luego Godfall? Borderlands es muy querido. Mucho. Borderlands 3 era un meme hasta que lo sacaron. En plan, era como... yo qué sé, ¿sabes Portal 3? El meme que alrededor de él que nunca salió. O Half-Life 3. Vale, pero Half-Life 3 sí puede salir. O al menos. Si sabes tú que vas a salir, ponlo en algún lado porque te dan un premio. Nada, no se sabe absolutamente nada de ese juego desde hace mínimo 20 años. Mucho tiempo. O sea, ese juego es... El día, si sale ese juego, se cae el internet. O sea, es literalmente de los juegos más esperados en cuanto a... ¿Me estoy equivocando entonces de juego? ¿No es este que salió en realidad virtual? Sí, el Alyx. Half-Life Alyx. Sí, pero no es... ¿Ese no es 3? No. Pensaba que era ese, digo...
La gente no está desubicada, entonces. Si sale ese juego, O sea, Miguel... se ha confirmado que no es el nombre para, en vez de decir 3, no, Alex. No. Se ha confirmado que es eso, ok. Lo que no se sabe es si va a salir, tan siquiera, porque el Alex sí, porque la historia no está terminada de Half-Life. O sea, no está terminada, le falta como un cacho ahí del final. Carrying the weight, yeah. Oh man, I don't even know where to start. Let's start with Tiny Peanut. What a tease! I know. What a tease! I want more. Come on. I want more. I thought Y esto se acabó ya, for porque yo no voy a sure andar we a la would get. gente We already got hablando the de Tiny sus Peanut trailer. I thought we had a little bit of gameplay, right? And you. Bit of gameplay, right? And you did. 100%. Obviously, we got. Alex se ha ido hace un rato. Bueno, esto se va a acabar aquí, ¿vale? Estoy muy cansado. Me quiero levantar de... ¿Vamos a entrar en llamada con estos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer el directo? Sí, esto lo voy a hacer ya. ¿Vas a dejar o cerrar? Cerrar. Ah, vale. Se va a acabar esto aquí, amigos. Amigos, que no hay quiero, nadie. chicos. No hay nadie. Ha sido un placer. Ahora cuando... Ahora tú te levantas, en plan, ¿nos vamos a meter con estos en llamada o no? Sí. Vale. Me pongo mis casquitos. Luego edito el trozo este, quito cuando liqueo mi este y lo subo todo. Va a estar todo subido, ¿vale? Bueno, ya que estás quitando mi parte del variable. Venga, hasta luego. Chao, os quiero, tío. Bueno, ya te dejo. ¿Qué? Hasta la próxima. Hasta la próxima.